La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafeteros, me llamo Nacho y tengo 30 años. Realmente me estaba resistiendo a mandar el audio de por qué me había hecho mecenas, pero ha fallecido Ascensión Mendieta y creo que es el mejor día para hacerlo. Un programa que da voz a la memoria, tiene que ser apoyado y tenemos que hacer que se escuche en todos lados. Un honor y un orgullo formar parte de esto. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que en la ronda de consultas celebrada en los días de ayer y hoy con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Los españoles han dicho claro en 4 ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso, y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Communications, which as they happen largely today, and every time these transactions occur, these service providers, they keep a record. Got my fears of silver mounted in the light, and we saw the world with different eyes. A few years ago, if we had a problem like you saw 2 days ago in the Middle East, we would have been in a panic. Although not if I were your president, we never panic. We don't want to panic. Eu jamais apoiei ou fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula... When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que vamos a tratar de analizar con sosiego lo ocurrido en las últimas horas. Ya sabéis, parece que todo está encaminado a la repetición de elecciones el próximo día 10 de noviembre. Ahora lo veremos porque todavía hay un margen imposible, hipotético en este momento, pero hasta que se disuelvan las Cortes el próximo lunes todavía queda un tiempo de descuento allí donde, bueno, en la condición humana caben los milagros. Es altamente improbable, ya está anunciada la convocatoria electoral, ya está solicitada la participación, así que difícilmente podrá ocurrir, pero bueno, os pedimos vuestra ayuda para
intentar analizar este momento tan intenso en lo político aquí en España, así que ya sabéis, hay diferentes mecanismos de participación, Twitter, hoy con un hashtag #la cafetera fiasco. Parece que es una opinión bastante extendida, bastante generalizada, que nos encontramos ante un auténtico fiasco. Cuarta convocatoria electoral en 4 años. #la cafetera fiasco. Os pedimos que participéis en el programa a través de ese hashtag y también a través de un número de teléfono. Hoy hagamos un programa muy participativo y así podemos tomarle la temperatura a la ciudadanía, el descontento general. 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa, allí podéis dejar una nota de audio, ya sabéis, un pequeño titular en texto y unos 30 segundos de nota de audio para que podamos introducirla en el debate del programa. Luego tenéis un chat en directo en Spreaker, así que os pedimos vuestra participación para que nos ayudéis también a ponerle a esta situación, a ponerle definición a lo que está ocurriendo. Porque, muy buenos días, cafetera. En efecto, las cartas están sobre la mesa. Habrá elecciones otra vez el 10 de noviembre, aunque, como digo, salvo que se produzca un extraordinario milagro, porque realmente hasta que se disuelvan las Cortes el próximo lunes quedaría tiempo para un paso atrás. Sería clamoroso, vergonzante, pero altamente improbable en todo caso, porque el anuncio ya está hecho y la tensión entre los interlocutores es muy manifiesta, muy evidente. Pero sin duda este periplo lo que ha destapado es que Pedro Sánchez nunca quiso un acuerdo de izquierdas, nunca lo pensó, nunca lo planteó, nunca lo puso verdaderamente sobre la mesa. Las razones que cree tener para ello las vamos a explicar ahora, pero van a tener que esforzarse mucho esta vez en el Partido Socialista para intentar convencer de que la culpa es del resto y no de la arrogancia del candidato Pedro Sánchez y de quienes le rodean. Se abre un periodo electoral muy incierto. Cualquier convocatoria electoral básicamente lo que se convierte es en un juego de la ruleta rusa. Y hoy toda la prensa nacional entra en esta batalla de la campaña. Los periódicos intentan señalar a un culpable que, oh sorpresa, curiosamente es el mismo al que critican históricamente desde sus editoriales. El Mundo señala a Pedro Sánchez, El País difumina un poquito más la responsabilidad, el ABC apunta directamente a la izquierda así en general, las vamos a analizar ahora a continuación. Y a Sánchez se le regalan numerosos calificativos: teatro, comedia. La prensa escrita destaca en efecto que estamos ante las cuartas elecciones en 4 años, así que hay cierto consenso de quién es la culpa, dónde está situada la responsabilidad. Tampoco había que ser un ingeniero para darse cuenta. A Sánchez le correspondía la responsabilidad de llegar a un acuerdo, puesto que era el candidato y el que mayor representación había obtenido en las urnas. Sánchez pide ahora más claridad en el voto. Y ateniéndome a esto, es por lo que a lo que voy a justificar los calificativos, las descalificaciones sobre Pedro Sánchez. Lo de la arrogancia que os decía al principio y todo esto, y el poner el foco sobre el teatro, la comedia, porque Sánchez pide más claridad en el voto. ¿Qué es lo que consigue con esto? Culpar, por si no teníamos poco, a la gente de lo que ha ocurrido. Es seguramente una de las muestras más patentes de la arrogancia del candidato socialista. La culpa no es de la poca claridad del voto. La gente ha votado en conciencia lo que creía que debía votar. Tratar de darle la vuelta para que parezca que los culpables somos los ciudadanos asistiendo o no asistiendo a las urnas, votando a una u otra opción política, en realidad es evidentemente una ilusión de responsabilidad. Desde luego no sabemos qué queda de aquel Pedro Sánchez que venía, que se presentaba con disposición a abrazar a toda la izquierda. Aquel Pedro Sánchez que fue entrevistado por Jordi Évole ha desaparecido, ha quedado completamente absorbido por la estructura del Partido Socialista que le expulsó. Pero además, claro, en el Partido Socialista hay un argumento. Dicen que no habría sido una legislatura sencilla, que hay un cálculo que va más allá de lo electoralista, pero todos sabemos que confluyen numerosas cuestiones. Es verdad que no se planteaba una legislatura sencilla. Creen que una convocatoria electoral les va a permitir subirse a la ola de las encuestas, pero también les permite vacunarse ante la sentencia del 1 de octubre. Bueno, al fin y al cabo serían el gobierno en funciones, no tendrían que liderarlo, no tendrían que ser responsables de la sentencia. También les permite prepararse para una legislatura muy difícil en lo económico. Ya los primeros indicios están siendo bastante preocupantes. También les pone de perfil en materia internacional frente a un contexto muy complejo, que se anuncia muy complejo por el Brexit, también por las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ahora veremos que hay alguna última hora francamente inquietante. Así que
la estrategia del avestruz como doctrina política. Esta estrategia del avestruz inventada por Mariano Rajoy, que ha perfeccionado Pedro Sánchez, porque en definitiva lo que demuestra Pedro Sánchez con este movimiento es que prefiere gobernar sin gobernar. Gobernar sin ser responsable, sin responsabilidad. Es el presidente irresponsable. Así que, bueno, como aquí podemos decir lo que nos dé la gana, porque aquí solo nos financian los oyentes, no nos financia el IBEX, no nos financian las empresas que han pedido que no haya acuerdo entre las izquierdas, nos financian los oyentes, podemos decir: Pedro Sánchez, eres un verdadero irresponsable y la situación a la que nos conduce es francamente mala. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, muy buenos días a todos, independientemente de que coincidáis o no con la opinión del programa. Es una opinión honesta en base a las percepciones que tenemos sobre lo que está ocurriendo, el propio relato que se está intentando imponer desde los medios de comunicación, la forma en la que lo están haciendo las tertulias, y vamos a tener una semanita fina hasta la disolución de las Cortes y luego una campaña electoral que ya ha comenzado, porque escuchamos cuáles son las declaraciones políticas. A nadie se le escapa que se podía haber llegado a un acuerdo. A nadie se le escapa que incluso se podía haber repetido el ofrecimiento de antes de verano. Nadie se le escapa que el Partido Socialista podría perfectamente incluso haber propuesto a Podemos incluso un ministerio menos. Pero no han querido el acuerdo a las izquierdas porque, claro, gobernar a la izquierda es complicado. Es complicado porque las fuerzas del tsunami que viene por delante son muy fuertes. Y la inercia es muy fuerte. Y digamos que en una sociedad en la que el círculo de empresarios tiene voz en todos los medios de comunicación para decir lo que le parece sobre la opción democrática de los ciudadanos, pues no parece muy sencillo enfrentarse a la banca, enfrentarse al círculo de empresarios, enfrentarse a las editoras de los grandes medios de comunicación, a las tertulias políticas, a las portadas de los periódicos en los kioscos. Pero la ciudadanía había sido clara en su decisión. Los independentistas, los nacionalistas habían incluso anunciado su apoyo. Hemos escuchado declaraciones tan contundentes como la de Gabriel Rufián. Pedro Sánchez ha dicho que lo ha intentado por todos los medios. Si dice la verdad es un incompetente, si miente es un irresponsable. Así que o incompetente o irresponsable. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. La prueba del enorme enfado que hay entre los ciudadanos en las redes sociales está en que ayer María Navarro subió un vídeo con un fragmento de la rueda de prensa que lleva ya más de 400.000 descargas. Un vídeo en el que se veía ese gesto de Pedro Sánchez de una arrogancia superlativa, mirando con desidia a la gente diciendo, bueno, la gente tendrá que votar mejor, que a mí me parece la mejor definición de la personalidad de Pedro Sánchez a día de hoy. Bueno, yo creo que fue el momento más revelador de la rueda de prensa. Yo lo estaba viendo en directo a través de televisión y además fue la última pregunta de la rueda de prensa. Y es que es para enmarcarla, ¿no? El periodista, bueno, pues le dice, ¿no? Le pregunta, bueno, pues tiene que haber alguna parte de autocrítica, ¿no? Por parte de políticos como usted hacia los españoles, porque nos llevan a unas nuevas elecciones y en concreto usted va a dimitir si después de las elecciones del 10 de noviembre no consigue tampoco ser investido. ¿Cuál es su respuesta, no? Y su respuesta es un largo silencio, que además eso también lo han destacado muchísimo. Y luego acaba diciendo que, bueno, que es que él ha sido el más votado. Claro, esto muestra una arrogancia alucinante, ¿no? Yo creo que por eso también ha impactado tanto este momento de la rueda de prensa, porque si algo necesitamos los españoles y las españolas es que haya algo de autocrítica política, al menos que pidan cierto perdón por llevarnos a unas nuevas elecciones después de que desde el 28 de abril no han conseguido ponerse de acuerdo y en concreto la gran responsabilidad la tiene Pedro Sánchez, que es el que tenía que ser investido. Bueno, es un paso definitivo en todo caso para el Partido Socialista porque de nuevo, claro, se queda muy desdibujado. Esto no solamente le plantea un escenario complejo para con Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Vamos a ver, porque el escenario ante unas nuevas elecciones, ante una convocatoria electoral, es muy incierto, tan incierto que se especula mucho en los callejones de la Corte madrileña con la posible irrupción de otra candidatura, la de Manuela Carmena. Claro,
Esta es una incógnita que no está despejada, esto no está anunciado. Os digo que se está conversando con ella para ver si esto es posible. En el caso de que irrumpiera, desde luego es evidente que el daño que le haría a Unidas Podemos, pero es evidente también el gran mordisco que le haría en Madrid al Partido Socialista. Bueno, sobre el tablero, para Pedro Sánchez el escenario parece muy claro. Pero una vez nos metamos en campaña electoral, en primer lugar, lo que hay que señalar es la enorme irresponsabilidad que supone tener al país bloqueado desde hace 5 meses. Pero es que además esto también se le añade que probablemente no tengamos gobierno hasta febrero o marzo. Es decir, el país va a estar absolutamente bloqueado, todas las decisiones relevantes. Y cuando ponía a Gabriel Rufián, más allá de la posición que pueda ser interesada o no, porque a Esquerra Republicana le venga bien o no, en el marco de la sentencia que pueda salir, le venga bien estar en una posición o en otra, tener un gobierno más afín u otro, pero independientemente de eso, España es diversa y compleja. Esto lo decía el Partido Socialista hace no tanto tiempo, no lo digo yo, lo decía el Partido Socialista, lo decía Miquel Iceta. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya no es una España plural, diversa, ya no es una España que anhela, en fin, digamos, una representatividad que atienda a sus necesidades, a sus dificultades, a los problemas que conlleva. Bueno, Batet anunció ayer, comunicó la decisión del rey de no presentar candidato, dijo. Que en la ronda de consultas celebrada en los días de ayer y hoy con los representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, ha constatado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para obtener la confianza del Congreso. Por ello, me ha transmitido también que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución. Así que, en cierta forma, el establishment respira aliviado porque, bueno, tampoco les resultaba demasiado confortable la idea de un gobierno del Partido Socialista apoyado por Unidas Podemos, por el PNV, por Esquerra Republicana. Tenían mucho miedo a la presión que pudiera ejercer Esquerra Republicana en ese escenario, pero son especulaciones porque nadie lo sabe a ciencia cierta y ahora lo que vamos a conceder es un gran brindis al aire ante un escenario absolutamente incierto. Vamos a ver cómo desmoviliza esto al electorado. Eso sí, quienes se frotan las manos son en la derecha. No cuenta tampoco con muy buenas expectativas, ni siquiera Ciudadanos. También ha salido muy enfadado. Pero claro, todos los focos se están girando contra Pedro Sánchez, porque a Ciudadanos le ponen una situación muy complicada. Las encuestas, en caso de repetición electoral, le dejan una situación muy compleja. Bueno, y también ya lanzaron ese órdago para intentar salvar su campaña electoral, ¿no? Yo creo que fue como el comienzo de la campaña electoral de Ciudadanos, esa oferta que le ofrecieron a Pedro Sánchez con esa supuesta carta urgente, de la que, bueno, pues muchos lo comentasteis en redes. Y al final sí, no creo que le beneficie en nada a Ciudadanos una campaña electoral, pero bueno, al menos pueden decir que ellos ofrecieron algo a última hora y que no lo aceptaron. Pero luego, además, más allá de eso, más allá del partidismo, ¿no? Más allá de los gestos, me gustó un tuit que puso Juan Diego Boto y dijo: seguirán los desahucios, la precariedad, la desigualdad, el deterioro de la sanidad y la educación públicas, el aumento de los alquileres, seguirá la ley Mordaza y la reforma laboral. Tener gobierno no es bueno en sí, es bueno si hace políticas que resuelvan nuestros problemas. Y esto me parece fundamental, porque es verdad que más allá de los pactos que se fuesen a producir para conseguir la investidura de Pedro Sánchez, lo que estaba sobre la mesa eran este tipo de políticas. ¿De qué hubiese servido un pacto con Ciudadanos si hubiese tenido que supuestamente ceder el Partido Socialista en muchas cuestiones tan trascendentales como esto mismo, ¿no? Como el deterioro de la sanidad, como la precariedad o como los desahucios, en lo que supuestamente no tienen el mismo programa electoral, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiremos hablando de elecciones para no hablar de lo que además llevamos hablando aquí mucho tiempo, que son las políticas que cambian la vida de la gente. Almohadilla la cafetera fiasco. Almohadilla la cafetera fiasco. El hashtag con el que os pedimos que participéis, nos ayudéis en el análisis de la jornada. Vamos a ver las portadas, vamos a ver también las portadas de los digitales, vuestras opiniones en las redes sociales y vamos a intentar analizar con todo esto sobre la mesa. Claro, yo hay una cosa que me pregunto. Es difícil que puedan culpar a Unidas Podemos. No creo que esto sea lo más relevante en todo caso en este momento, pero va a haber una parte de la militancia socialista que apoyaría a Pedro Sánchez en cualquier circunstancia, de manera que lo apoyará seguro. Pero va a ser muy difícil culpar, como intentó hacer ayer Pedro Sánchez, a los demás de esta situación. No puede culpar a los electores, no puede hacerlo. Además de ser un gesto absolutamente arrogante, infame, en mi opinión, pero además
es poco creíble. Es poco creíble que la culpa la tengan los demás. Para empezar, porque incluso el secretario general de una formación política con más de 3 millones de votos anunció que daba un paso atrás para que se conformase gobierno. Así que difícilmente a Pedro Sánchez, aunque sea en términos de relato, no voy a hablar en términos morales, de lo que supone, ni si fue un gesto por parte de Pablo Iglesias de generosidad, no voy a entrar ni siquiera en el territorio de las especulaciones morales y de los retratos morales. En términos de relato, de marketing político, va a ser muy difícil convencer a la ciudadanía de que tú has puesto todo sobre la mesa y los demás solo han puesto resistencias, porque se anunció incluso que alguien como Pablo Iglesias, a quien está acusando también desde el Partido Socialista de ser la encarnación de esa arrogancia que ellos dicen no tener, dio un paso atrás y anunció que no necesitaba estar dentro del gobierno. Si a eso le añadimos la oferta de última hora, en el último minuto, hecha por Iglesias, desde la propia tribuna del Congreso antes de verano, cuando dijo que con recibir las políticas de empleo aceptarían cualquier acuerdo, si encima sabemos que el Partido Socialista le puso fecha de caducidad a la oferta porque no querían tener a Podemos en el gobierno, va a ser muy difícil que culpen a Podemos de la repetición electoral. Ya está la maquinaria en todo caso puesta en marcha, lo vamos a escuchar en las tertulias, lo vamos a ver en los programas de televisión, pero vuelvo a insistir, por fortuna, en este programa nuestros oyentes son los únicos que nos dictan las presiones. Esto es La Cafetera. Así que Sánchez pide a los ciudadanos que lo digan más claro, hasta que les guste lo que digan. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan. Los españoles han dicho claro en 4 ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Dice Antón Losada, acaba de publicar un Twitter, el periodista Antón Losada, y dice: y os reíais de Mariano Rajoy. Es que yo creo que si hay algo que ha quedado muy retratado es la manera en la que la desidia de Mariano Rajoy, la estrategia del avestruz, se ha convertido en doctrina política. Esto es un asombroso regalo de Mariano Rajoy a la política española. Por si nos faltaba conformarnos con lo que tenemos, ahora nos encontramos. Una cosa que me preocupa, una derivada. Ayer, además, hacías tú alusión a esto, María. El discurso antipolítico, cómo se está imponiendo. Los políticos, lo que han provocado, esta mañana lo he escuchado en varios informativos, en varias emisoras de radio, mientras navegaba entre anuncio de publicidad y anuncio de publicidad. Claro. Pero la culpa es de la política. Los políticos nos vuelven a llevar, están ahí pagados en su tal. Cuidado con los discursos antipolíticos. Aquí hay un responsable que es Pedro Sánchez, que es el que tenía la responsabilidad de conseguir conformar gobierno, de negociar. Imaginaos que estuviéramos no ante una negociación para formar gobierno, sino en una negociación en Europa que fracasa. Y nos quedamos sin los fondos de cohesión en todo, para la agricultura, ¿A quién culparíamos? Parece evidente. Si no has conseguido un buen acuerdo, ¿a quién se culpa? La persona que se tiene que sentar a negociar. Bueno, pues no, aquí culpamos a todos los interlocutores en general. Esa equidistancia que ahora va a imponer el relato de la culpa es de todos, primero tiene un objetivo muy claro. En primer lugar, creo que tiene que ver con una muy mala reflexión en torno a lo que ha ocurrido y las consecuencias que puede tener el discurso antipolítico. Pero incluso aunque en algunos casos sea bien intencionado, hay una muy mala lectura, porque honestamente esa equidistancia que pretende repartir responsabilidades, lo único que nos conduce es a ese discurso terrible que extiende las culpas por igual y entonces, consecuencia, que gobierne Zara, que gobierne Inditex, que lo va a hacer mucho mejor, siempre son eficaces al fin y al cabo en la empresa. Hombre, qué eficacia la del círculo de empresarios, qué interlocutor tan válido que le damos portadas en todos los periódicos. Cuidado, el círculo de empresarios ha opinado esto y Fernando Berlín opina otra cosa y no le han dado una portada. Así que aquí opinamos y colocamos en los medios de comunicación, hombre, no de forma precisamente desinteresada. Pero insisto, el primer efecto de esto, nos reíamos de Mariano Rajoy, que había convertido la política y la estrategia del avestruz en una fórmula de acción política,
Y ahora nos encontramos con que Pedro Sánchez ha llevado esto al extremo. Pero por eso mismo me parecía revelador ese momento, porque lo que creo que en ese momento de la rueda de prensa lo que estaba haciendo Pedro Sánchez, seguramente sin darse cuenta, es contribuir a la desafección política, contribuir al todos son iguales, contribuir a la arrogancia política que tanto molesta a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Él ha dicho que teníamos que votar más claro, pero él no ha pactado claramente. ¿Tan difícil era? ¿De verdad no daba tiempo a hacer un acuerdo de gobierno? ¿De verdad era tan difícil? Y luego, lo que se planteaba también desde hace días, ¿qué pasa si sale el mismo resultado electoral o parecido? ¿Qué van a hacer? Tendrán que pactar de alguna manera. ¿O nos pedirán que volvamos a votar más claramente? Es decir, que votemos al bipartidismo, porque al final yo creo que eso es un poco de lo que estamos hablando. Cuando estuvo aquí José Manuel López, hablaba de que por fin se pudiese cerrar ese ciclo electoral del que veníamos, y parece que el ciclo electoral lo quieren cerrar con la vuelta al bipartidismo, y no va a ser tan fácil. 627-002-002, 627-002-002. Claro, porque en efecto hay una suerte de restauración política. No han escuchado al 15M. Se han alineado con todas aquellas personas, por cierto, Pedro Sánchez, te has alineado con todos los que te echaron de la Secretaría General del Partido Socialista. Cometes la arrogancia de responsabilizar a los ciudadanos y pedirles que ahora voten mejor de lo que votaron, porque no te gusta lo que votaron. Hombre, yo creo que como discurso pedagógico, otra cosa es que creo que hay algo más. En la superficialidad de Pedro Sánchez ni siquiera está a enfocar correctamente el problema, y se está enfocando desde una perspectiva electoral, porque la gente no es imbécil y a la gente se le pueden explicar las cosas. Es verdad que no va a ser fácil para el gobierno, mucho menos si es del Partido Socialista, mucho menos si se ha mostrado sensible, mucho más sensible que el Partido Popular, no excesivamente sensible, pero sensible a resolver el conflicto catalán. No va a ser fácil gestionar eso con la sentencia del 1 de octubre sobre la mesa. Y si te toca, mientras estás gobernando, te toca tomar decisiones. Y si te toca tomar decisiones, te toca ser responsable. Claro, es más fácil ser irresponsable. Es verdad también que el contexto internacional se va a poner complicado. Es verdad que el contexto económico nos está dando síntomas de alarma muy importantes. No quieren cometer el error que cometió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, negando una crisis que a todas luces parece que se nos viene encima. Y ya no estamos en disposición de inyectar las ingentes cantidades de dinero público que pudimos hacer frente a la gran crisis global que vino en el pasado. Vamos a ver en qué escenario nos metemos. Claro, es mucho más fácil llevar la etiqueta de presidente de gobierno, viajar en Falcon, seguir la caricatura que te marquen los confidenciales. Es mucho más fácil eso que tener que ponerse delante de la manifestación y que tener que ponerse frente a la que nos viene encima. Pero es para lo que se le había votado. Es lo que él decía en lo que se había convertido. Pero, querido Pedro Sánchez, te has convertido en lo que más temías. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. In the twilight of summer. 627-002-002 decimos. Aquí podemos decir lo que nos da la gana porque lo decís vosotros, porque vosotros financiáis este programa, vosotros sois propietarios de este programa, así que podemos decir sin miedo a las presiones, sin miedo a las consecuencias, lo que nos da la gana. 627-002-002. Esto es una tomadura de pelo increíble. Yo estoy muy enfadado. O sea, está claro que España ha madurado, está claro que España... la democracia española ha progresado, pero nuestros políticos no están a la altura. O sea, está claro que España ya no es bipartidista. ¿Cuándo van a asumirlo los partidos? Sánchez decía algo así como: yo quería otro gobierno para España, un gobierno fuerte, un gobierno y no dos gobiernos como era lo que pedía Podemos. Entonces, lo que prefiere es que no haya gobierno. No entiendo, o sea, prefiere que no haya gobierno a que haya dos. Pues oye, igual los españoles preferimos que haya hasta 5 gobiernos con tal de que haya un gobierno. Así que, en efecto, dice Pablo, frente al discurso antipolítico hay otra respuesta: partidos minoritarios. Quién sabe, tal vez en algún momento dejen de serlo. En todo caso, esto nos aboca, como decías, Juan, en este mensaje, en esta nota de audio que nos dejas en el WhatsApp del programa, a una situación muy incierta. El enfado que tú manifiestas, es verdad, está bastante extendido. Yo le preguntaba a María, antes de que comenzásemos el programa, a mí hay una cosa que me preocupa mucho.
¿estaremos sabiendo leer en este programa a la ciudadanía o estarán sabiendo leer desde las encuestas en el Partido Socialista? Todo el mundo cree que sabe leer lo que están pensando los ciudadanos en este momento. Yo creo que hay un enfado manifiesto. Obviamente hay un sector, el que ve que se pierde la posibilidad de entrar en el gobierno, que se deshace esa posibilidad, pues que está enfadado por razones propias. Pero intentando elevar un poquito la mirada, intentando abstraerse un poquito de eso, estamos sabiendo leer correctamente a la ciudadanía. Porque yo recuerdo durante la pinza contra Felipe González, de Aznar y Anguita, aquello de lo que acusaron tanto tiempo a Anguita, de formar parte de esa pinza por decían, la regeneración en aquel momento, para sacar a Felipe González del gobierno. Y la derecha le acusó de estar, la derecha y una parte de la izquierda, de estar alineado con Aznar, ¿no? Con José María Aznar. Y le decía, yo recuerdo en aquel tiempo haberme posicionado muy claramente. Recuerdo, además ya estaba en la profesión, pero recuerdo muy claramente, incluso coincidí con Julio Anguita alguna vez en la COPE, donde yo participaba en un programa de radio. Y recuerdo perfectamente observar la situación como que las izquierdas se están agrupando con la derecha para bloquear a Felipe González. Y le decía, aquel momento lo vi muy claro. Y en esta ocasión me veo en otra posición completamente, radicalmente diferente. Creo que la culpa ha sido de Pedro Sánchez. Y lo dice alguien como yo, que creo que debí ser el único tertuliano en este país, y lo digo honestamente, que defendió a Pedro Sánchez el día que le echaban de la Secretaría General en el Partido Socialista. Yo no sé si recordáis aquella tertulia, pero durante la votación en la que, bueno, con todo tipo de irregularidades de por medio, se había creado un contexto en los medios terroríficos. Yo estaba en aquel momento trabajando en la SER, en La Sexta, en las tertulias de televisión, y creo que fui la única persona en aquel momento que defendió que atacó la irregularidad que suponía y la ofensiva de la que estaba siendo objeto. O sea, no tengo ninguna animadversión en lo personal contra Pedro Sánchez. Y sin embargo, creo que eso me da la capacidad para decir ahora en este momento que se ha convertido exactamente en lo que denunciaba, que se ha convertido exactamente en aquello contra lo que decía luchar. Así que... Pero me pregunto si estamos leyendo bien a la ciudadanía, porque te escucho, Juan, y escucho el mensaje que nos dejas, y sinceramente creo que tienes mucha razón, que el enfado es manifiesto, ¿no? Que el enfado es público y está extendido. Pero claro, también me pregunto, ¿estaremos equivocados? ¿Nos habremos alineado estaremos en el lugar correcto donde están los ciudadanos? Hombre, a ver, evidentemente supongo que una parte, al menos, de los votantes del Partido Socialista, evidentemente, pues estarán a favor del discurso del Partido Socialista, porque lo que se plantea es que la responsabilidad recae sobre Unidas Podemos, que no aceptó esa oferta en el mes de julio y que, por tanto, eso nos ha llevado a elecciones. Yo creo que es verdad que hay muchos factores que nos han llevado a esta situación. El primero de ellos, y se ha comentado bastante, es que no se aprobasen esos presupuestos y que, por tanto, pues el resultado de la moción de censura no continuase su curso, ¿no? Ese gobierno, y entonces nos llevase a elecciones. Ahora se habla de que en el mes de julio Unidas Podemos tendría que haber aceptado esa oferta. Bueno, igual Pedro Sánchez tampoco tendría que haber vetado al secretario general de Unidas Podemos, ¿no? Yo creo que lamentarse de esas cosas ahora mismo tampoco tiene mucho sentido. Es verdad que van a ser materia de campaña electoral, pero sí hay algo que se le ha criticado mucho a Pedro Sánchez, es que haya echado balones fuera, que no haya tenido un discurso de autocrítica y que haya culpado a otros partidos, e incluso, lo que decías tú, Fernando, en el editorial, a que haya llegado a culpar a los ciudadanos y a las ciudadanas porque les ha pedido que voten más claro, porque no se votó lo suficientemente claro el 28 de abril. El 28 de abril hubo mucha gente que salió a votar con muchísima ilusión y, sobre todo, con miedo a lo que podría pasar si no salíamos a votar, ¿no? Que era ese avance de la extrema derecha, que, ojo, a nivel global la extrema derecha sigue avanzando. Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en muchas partes a nivel global, y no nos podemos permitir ese riesgo, que corremos ese riesgo de ir a unas nuevas elecciones, no porque votar sea malo, sino porque el riesgo está claramente, ¿no? Se está hablando incluso de una coalición de derechas entre PP, Ciudadanos y la extrema derecha. Y el problema no es que Pablo Casado pueda llegar a ser presidente, sino el problema es la influencia que pueda ejercer la extrema derecha sobre ese gobierno. 627-002-002. Hagamos de este un programa participativo, hagamos de este
un programa en el que se escuche a la ciudadanía, se escuche a la gente. Estamos abiertos y estoy abierto incluso a la crítica. Hay quien decía por aquí por Twitter, utilizando ese hashtag que os pedimos que utilicéis, almohadilla, la cafetera, fiasco. Y dice, no, el problema es que nunca os ha gustado Pedro Sánchez. No es cierto. No es cierto. La prueba está, como lo puedo decir, como yo he protagonizado ese momento, que por cierto me provocó no pocos problemas, profesionales y personales. Muchos de ellos personales, pero también muchos profesionales. Pero recuerdo aquella discusión fortísima en televisión el día que expulsaron a Pedro Sánchez de la Secretaría General. Evidentemente nadie nunca agradeció, me pareció que era una posición en aquel momento bastante honesta. Jamás he tenido ningún prejuicio contra nadie. Lo sabéis, en algunas ocasiones me habéis criticado por eso. He defendido en lo personal a gente como Albert Rivera, en lo personal a gente como Pablo Casado, en lo personal a gente como Pedro Sánchez, en lo personal a gente como Pablo Iglesias. Políticamente estamos ante un giro, ante la entrega del socialismo en manos, después de lo que ha ocurrido esta semana con el círculo de empresarios, después de lo que ha ocurrido con los editoriales de los periódicos, estamos a una nueva entrega del socialismo que se entrega en manos de los poderes fácticos. Ese Pedro Sánchez que se presentó en el programa de Jordi Évole, diciendo que iba a colocar sobre la mesa, ante los únicos interlocutores que consideraba válidos, los ciudadanos, que iba a colocar las presiones que había sufrido por parte de Telefónica, de la Telefónica entonces, que había hecho tanto trabajo del IBEX, tanto trabajo por terminar con la ensoñación de un Pedro Sánchez que había dicho no es no. ¿Dónde queda ese no es no? Ese Pedro Sánchez que decía ser objeto de una persecución por parte del grupo Prisa. ¿Dónde está ese Pedro Sánchez hoy? Así que nos limitamos a recoger lo que estamos viendo. No hay ninguna animadversión en lo personal. Lo que no hay es conformismo en lo político. Buenos días, cafetera, Fernando, María. Bueno, pues parece que vamos a elecciones y el problema no es ese, el problema no es volver a votar. El problema es que mientras tanto a las mujeres nos siguen asesinando. Hoy ha vuelto a haber otro crimen machista. Un marido ha matado a su mujer o es mujer delante de sus 2 hijos. Ayer fueron 3 mujeres más, etcétera, etcétera. Seguimos con la LONCE, seguimos con los presupuestos de Montoro. Abran los ojos. El problema es que los riesgos tan grandes a los que nos va a someter el presidente en funciones no tienen calificativo. No tiene calificativo el riesgo real de que lleguemos a tener a un ministro como Abascal o a un vicepresidente como Rivera, negando los derechos que tanto trabajo, tanto sudor y tantas muertes han costado conseguir en este país. Así que, bueno, votad bien. Un saludo, cafetera. Claro, porque todo esto no estamos colocando, y lo decía también, además de Penélope en esta nota de audio que nos dejaba en el WhatsApp hace unos segundos, no estamos colocando sobre la mesa, como decía María Navarro, el altísimo riesgo al que nos someten estas elecciones, el ascenso de la extrema derecha, del fanatismo, del fundamentalismo, de quienes abogan por dar un paso atrás 50 años en la historia, en 50 años de conquistas de derechos civiles, de derechos sociales. Ya veníamos escarmentados, que hemos tenido un gobierno que ha metido en la cárcel a unos titiriteros que ha consentido que se instalase el discurso del odio entre la ciudadanía, porque todo esto que ha ocurrido no es más que una consecuencia del temor a avanzar, a ir hacia adelante. Bueno, pues esos fantasmas de la extrema derecha que abren el armario en mitad de la noche en nuestros dormitorios siguen ahí, no han desaparecido. La grave irresponsabilidad de Pedro Sánchez consiste en abocarnos una vez más a ese escenario. Entiendo que si hoy habéis puesto emisoras de radio, incluso aquellas que se prometían más progresistas, entiendo que si habéis abierto hoy las portadas de los periódicos, a lo mejor habéis recibido muchos discursos, pero solo os pido que hagáis este ejercicio. Vuelvo a insistir, y lo dice alguien que salió en defensa de Pedro Sánchez el día que el aparato clásico del Partido Socialista, que lo único que perseguía era apoyar a Mariano Rajoy, expulsó a Pedro Sánchez de la Secretaría General. Como fui yo el único que les defendió en las tertulias, como fui la única persona que salió en defensa y que colocó esa operación por parte de los poderes del Partido Socialista, de los órganos del Partido Socialista por desbancar a Pedro Sánchez para abstenerse ante Mariano Rajoy, como después demostró el relato y la actualidad, como después demostró todo aquello que estaba diciendo en la tertulia. Puedo decir ahora que es una traición a aquellas personas que después lo han apoyado. Claro, algún indicio nos había dado Pedro Sánchez
en aquel momento cuando la gente gritaba con Rivera no, y Pedro Sánchez titubeaba y miraba en doble dirección diciendo, bueno, ya lo he escuchado. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. 627-002-002. Estoy muy enfadado también como el oyente que ha hablado hace un momento, porque yo, como la mayoría de los autónomos de este país, he estado trabajando todo el mes de agosto. Y es mi segundo año sin vacaciones. ¿Qué estaba haciendo Pedro Sánchez todo el mes de agosto? Porque desde el mes de abril no pudo formar gobierno, se suponía que se estaba acabando el tiempo y se va de vacaciones. Y se pone a hacer una ronda de contactos con agentes que ha escogido él, a los que luego no les ha hecho ningún caso y que realmente no les servían para nada, que básicamente lo que ha hecho ha sido pasearse y llevar a cabo una estrategia que claramente ya era electoral en aquel momento. No sé, yo estoy muy enfadado y no sé qué más claro quiere que le digamos que no puede gobernar él solo, que el balón no es suyo, que está en el campo para jugar y está para jugar con la gente que tiene alrededor, no va a jugar él solo. Es que además esto que nos dices, Celsius Pictor, esto que nos dices, tienes mucha razón, porque el mensaje no ha sido recibido. El mensaje no ha sido recibido por la clase política. El 15M habló de forma muy elocuente. El bipartidismo no solamente representaba esas ataduras con un pasado que no es precisamente muy edificante, no solamente representaba una cierta distorsión del discurso público, sino también la manera en la que un partido iba entregándole el poder a otro, se iban alternando en una suerte de, bueno, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, de favores repartidos. Una vez se rompe el bipartidismo y la gente exige en el 15M regeneración política, que provoca una auténtica debacle, porque es verdad que si vemos, cambiaron hasta los protagonistas de la banca, hasta la Casa Real. Incluso Pedro Sánchez se podría decir que no es más que una derivada de aquella situación. Es que no era él el que protagonizaba la batalla, la contienda política en el Partido Socialista. Pero sin embargo el mensaje no ha sido recibido. No se pedía solo un cambio en el nombre de los protagonistas. Se perseguía un cambio en las fórmulas políticas. Y cuando la gente habla de que se rompe el bipartidismo, lo ha descrito muy bien Celsius Pictor, lo has descrito muy bien con esta nota de audio. Cuando la gente hablaba de la manera en la que se rompe el bipartidismo, lo que pedía también era protagonismo. Por eso era tan importante un gobierno de coalición. Por eso era tan importante que el 15M estuviera presente en el Consejo de Ministros. Por eso es importante. Porque lo que no se dice, lo que no se está volviendo a decir es, queremos que nos representes. Bueno, hemos pensado que ahora que nos represente otro. No, ya, para eso tenemos las elecciones, eso ya lo sabemos. Pero ahora queremos estar representados, no que nos representes, queremos estar representados, ¿no? Así que, hombre, yo creo que el enfado está justificado. Sobre todo cuando tú has dicho lo contrario. Cuando tú te presentas ante la ciudadanía, porque es lo que has estado haciendo en la campaña electoral, cuando has hablado del cambio, cuando has hablado de que habías escuchado, que habías recibido el mensaje, cuando has hablado de las presiones, pero claro, algún indicio nos debería haber dado el hecho de que la gente gritaba en la puerta de la calle Ferraz el día de las elecciones con Rivera no y tú titubeabas. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Lo he escuchado. Pero mirad una cosa. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política. Así que no vamos a poner cordones sanitarios, decía Pedro Sánchez, y ya nos avanzaba algo. And your perfect mistake, the white coat of winter you wore like a veil, thin as a whisper but sharp as a nail. The wind on the river is calling your name in a voice
Y mientras tanto escuchábamos ayer a Pedro Sánchez preguntado por una posible asunción de responsabilidades. Presidente, buenas noches. Ha hablado usted de que los españoles hablen claro el 10 de noviembre. ¿Cree que tienen que hablar claro también ustedes, los candidatos, y pedir perdón a los españoles tras lo vivido durante estos meses, después del fracaso? Y en particular usted, si no consigue ser presidente del gobierno tras el 10 de noviembre, ¿dimitirá como líder del Partido Socialista? Pues mire, yo soy el representante de la fuerza más votada. Pedir perdón. Tiene que pedir perdón. Respondiendo a él, ¿no? En todo caso, lo que le diré es que todos tenemos que explicar a los ciudadanos cuál ha sido nuestra posición. Y yo creo que los ciudadanos entienden perfectamente cuál ha sido la posición del Gobierno de España y de mi persona. Lo he dicho antes. España necesita un gobierno, pero no cualquier gobierno. Necesita un gobierno estable, duradero, coherente, único. No dos gobiernos en uno, que es lo que se proponía por parte de Unidas Podemos. Y luego además hay que recordar, el pasado 28 de abril hubo una participación histórica, una participación electoral histórica superando el 75% de participación. Una participación histórica que se ha desaprovechado, que se ha tirado a la basura y que ahora nos piden que todavía votemos más claramente. ¿Cuánto más hay que votar, no? Y desgraciadamente, ojalá nos equivoquemos, ojalá nos vamos hacia una gran abstención, porque si lo que hacen este tipo de discursos es precisamente desactivar la participación electoral, es una pena, porque el 28 de abril, insistimos, hubo una participación histórica que ahora mismo se está desaprovechando. A mí me asombra, decía Olga Rodríguez, la periodista muy amiga de este programa, y decía Olga Rodríguez, es verdad, hay una ofensiva política, cultural, dispuesta a hacernos olvidar que hubo un despertar social, que la precariedad es una estafa, que hay muchos retos pendientes entre la ciudadanía, y ahora quieren volver al tablero anterior al año 2011, y quieren erigirse como artífices del logro. Pero seguimos en lo mismo, la precariedad seguirá siendo una estafa, las mismas batallas, pero los retos cada vez más complicados. Bueno, queridas amigas, toca seguir en la resistencia. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Here lie the ashes of all the fiery crashes of everyone to... Hola cafeteros, me llamo Nacho y tengo 30 años. Realmente me estaba resistiendo a mandar el audio de por qué me había hecho mecenas, pero ha fallecido Ascensión Mendieta y creo que es el mejor día para hacerlo. Un programa que da voz a la memoria, tiene que ser apoyado y tenemos que hacer que se escuche en todos lados. Un honor y un orgullo formar parte de esto. Pues te lo agradecemos de corazón, Nacho, te agradecemos de corazón tu apoyo, como se lo agradecemos a los mecenas de este programa que hacen posible un espacio en el que podemos hablar con libertad, que podemos hablar abiertamente, nos podremos equivocar o no, pero lo haremos desde la honestidad, sin equidistancia, sin intentar culpar a todos por igual de la situación política, de los riesgos. Lo siento mucho, pero no tiene la misma responsabilidad en lo que ocurre en el medio ambiente Monsanto que Greenpeace. No tiene la misma responsabilidad en lo que ocurre en la batalla de la lucha por los derechos de las mujeres. No tiene la misma responsabilidad Vox que Izquierda Unida, el Partido Socialista o Unidas Podemos. No tiene la misma responsabilidad en la batalla por la solidaridad y por la generosidad y por la igualdad Proactiva Open Arms de la que lo tiene Salvini. No la tienen. Y la equidistancia no es más que el refugio de los cobardes y de los mediocres. Así que os agradecemos mucho a todos aquellos que hacéis posible que este programa exista y que hacéis posible que podamos hablar con libertad y que podamos decir lo que pensamos. Habrá quien piense, ¿estáis equivocados? Bueno, 627-002-002. Allí podéis exponer vuestras razones, vuestros argumentos y convencernos, porque como además también creemos en este programa en la ciencia,
y no en el dogmatismo, y pensamos que los argumentos deben ser razonados, deben ser contextualizados, deben estar fundamentados en algo, en hechos, en base a datos, pues pensamos que estamos abiertos a escuchar también y, por lo tanto, a cambiar de posición si eso es necesario, si es que alguien nos convence. Pero para eso 627-002-002 hay que aportar argumentos válidos. También vamos a hablar hoy de ciencia, porque ya está por aquí Ainhoa Goñi y vamos a hablar con ella de ciencia. Sabéis que siempre hacemos un alto en el camino. Los miércoles abrimos precisamente un espacio en la cafetera porque creemos que se están produciendo enormes transformaciones sociales a nuestro alrededor. Estamos viviendo cambios formidables, gigantescos en la humanidad, algunos avances que nos muestran con vértigo cómo está cambiando todo. Así que nos ayuda Ainhoa Goñi, que ahora se va a incorporar enseguida. Esto es La Cafetera. Buenos días, Resistencia. Más que nunca necesitamos esa palabra convertida en acción, resistir. No sé, esto es insoportable, la verdad, y le estamos fallando a nuestros hijos. Lo que sí os digo es que me cuesta muchísimo trabajo volver a las charlas con mi hija y mi hijo, sobre todo mi hijo, que votó por primera vez en elecciones generales en abril, convencerle para que vote de nuevo. Y no todos son iguales. Hay gente decente, hay gente responsable, hay gente que lucha, hay gente que visita los barrios y nos sentimos representadas por ellos. Bueno, resistencia y fuerza y sobre todo mucha esperanza, porque se puede. Y no olvidemos a las personas refugiadas. No estáis fallando a nadie, mamen, no estamos fallando a nadie, no estáis fallando a vuestros hijos, porque la responsabilidad en esta ocasión no es nuestra. La responsabilidad en este caso la depositamos en otras personas y vuelvo a insistir, se depositó una responsabilidad. No querían que nos representase, queríamos estar representados. Así que, en fin, no es culpa, desde luego, solo faltaba. A mí me parece que este quizá ha sido el momento más revelador de toda la rueda de prensa y el momento más revelador del tiempo que estamos viviendo. Ayer, cuando Pedro Sánchez pidió a los ciudadanos que lo digan más claro, como si no se hubieran pronunciado, y intentó desplazar ese polo de responsabilidad a la gente. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan. Los españoles han dicho claro en 4 ocasiones, el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo, que España quiere caminar por la senda progresista y que quiere avanzar con justicia social. Les pediremos el próximo 10 de noviembre que lo digan aún más claro. Los ciudadanos lo han dicho muy claro y los ciudadanos, insisto, no tienen la responsabilidad, no han fallado a nadie, no habéis fallado a vuestros hijos, no hemos fallado desde luego a nuestros hijos, la responsabilidad es de quien la tenía depositada en sus manos. Hola familia cafetera, soy Betina de Mallorca. Sí, las sensaciones de enfado y espero que no nos resignemos, porque yo tengo claro que voy a volver a votar, pero ¿y la abstención que va a haber? Este es un tema que habría que tocar, porque corremos un riesgo verdadero y tengo muchos amigos y familiares que están muy hartos y sé que no van a ir a votar, y esto va a ser un punto importante. Me preocupa muchísimo y solo espero que la gente no mire solo su entorno pequeño, que mire un poco más en global. Gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, pues ahora enseguida vamos a hablar de ciencia con Ainhoa Goñi, pero antes vamos a conectar, como hacemos cada mañana, con Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días a todas. En un día, en una jornada que está marcada evidentemente por este anuncio de repetición de elecciones, ¿qué tal lo ha acogido la prensa internacional? ¿Cómo lo ha recogido? Bueno, ya habíamos comentado sin sorpresa realmente. La mayoría de los medios internacionales ya daban por hecho, ya habían avisado a sus lectores y los propios corresponsales lo habían ido comentando que todo indicaba que el bloqueo no se iba a resolver, que no había ningún indicio para pensar que después de 5 meses de no haber negociado, de no haber llegado a ningún acuerdo, se iba a llegar. Es verdad que existía pues la esperanza de último minuto, pero en general todos destacan esto, ¿no? Que España va a celebrar las cuartas elecciones en 4 años, ¿no? Esto llama la atención y sobre todo lo que preocupa afuera es ver que el país sigue bloqueado políticamente, sigue paralizado, no hay un gobierno que pueda desarrollar reformas y tampoco se vislumbra en principio una solución con unas cuartas elecciones, ¿no? La mayoría de los medios sí destacan que las encuestas indican que el PSOE podría salir algo más reforzado en unos eventuales, ya no eventuales, sino en los nuevos comicios, pero también destacan que en principio se mantiene la situación que ha generado este bloqueo, es decir, una fragmentación parlamentaria y una división pues entre las fuerzas bastante implacable y que no invita precisamente al optimismo. Me ha llamado la atención un tuit de Sandrine Morel, que es la corresponsal de Le Monde, que decía algo así como, recuerdo cuando el 15M decía algo así como que follar cada 4 años no era follar y votar cada 4 años no era tampoco democracia, y ella decía que en cualquier caso debería haber un término medio, ¿no? Que esta situación tampoco parecía digamos la mejor para un país y para la estabilidad, que es básicamente lo que destacan los medios internacionales y lo que preocupa fuera. Pero vamos a una italianización de la política española. Lo peor de todo es descubrir que esta inercia es posible, que funcionar en situación de interinidad es posible y con muchas dificultades porque no se evidencian, no se visibilizan, con un extraordinario coste también, pero no deja de ser, en fin, una situación. ¿Y se buscan culpables? ¿La prensa internacional señala? De momento no demasiado, es decir, sí han destacado, recuerdo por ejemplo esta semana había un artículo de Les Echos, el diario francés, que hablaba de Pedro Sánchez como un político que había pues un poco conducido su carrera como un jugador de póker, ¿no? Lanzando grandes apuestas, y en este sentido incluso advertía que hasta ahora le había salido bien, pero que corría el riesgo de llevar la partida un poco lejos. Sí que ha habido varios artículos señalando esto, ¿no? Que desde el primer momento se veía a Pedro Sánchez como jugando con una estrategia peligrosa, con un tacticismo peligroso. Me parece que lo decía, por ejemplo, Rainer Bandler en un artículo en Der Standard. Y en general sí se ha destacado, desde luego fuera sí ha calado un poco la idea de que Pedro Sánchez tiene bastante parte de responsabilidad en esta situación, pero realmente también se destaca que no ha habido acuerdo, que las demás fuerzas tampoco le han permitido pues gobernar de alguna manera, ¿no? Cuando fue el 28 de abril, cuando las elecciones, al día siguiente, casi todos los grandes medios señalaban que la coalición más evidente, más estable y más fuerte era PSOE-Ciudadanos. Y en este sentido sí ha llamado la atención que en ningún momento se haya planteado esto en España, ya sea por la posición de Albert Rivera, que es lo que han destacado muchos medios, y bueno, en general esto es un poco lo que se destaca. De momento no se ha profundizado mucho en responsabilidades, pero sí ya os digo que sí ha calado un poco esa idea de que esto es un fracaso de Pedro Sánchez. Bueno, pues en la prensa internacional, evidentemente con los ojos muy puestos, con la mirada colocada sobre España, efectivamente, porque hay mucha atención, ha destapado mucha atención y nueva convocatoria electoral. Vale, vamos a hacer una cosa, quédate con nosotros, Pai, ya está por aquí Ainhoa Goñi. Buenos días, Goñi. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? La sonrisa de Malasaña. Vamos a hablar con ciencia ahora con Ainhoa Goñi, pero claro, hoy es un día muy, muy significado. Lo que pasa es que Ainhoa decía ya, pero nos dijo una vez, nos alertó una vez y además con mucha brillantez y mucha inteligencia, como siempre lo hace todo. Nos dijo Ainhoa Goñi, pero luego no empecemos con los descuentos, con los tiempos de descuentos, no empecemos con pero es que hay mucha actualidad, no hay espacio hoy para la ciencia, dice, porque el mundo sigue avanzando, la gente sigue investigando en los laboratorios, los riesgos, los retos son muy importantes, incluso en días como hoy, pero te va a tocar ir a votar, hija mía. Me va a tocar ir a votar, sí, pero bueno, yo votaré enfadada, como la mayoría me imagino
imagino, y espero que con un voto a la ciencia, al progreso y a que haya gobierno. Pues, aunque bueno, también fui así la última vez y no me funcionó. Claro. Sí, esto es algo que bueno, ahora vamos a comentar de todas formas y luego nos podemos quedar en la sobremesa cafetera. Tenemos que conectar también con Carne Cruda, con Javier Gallego, y tenemos que... Bueno, conectaremos algo también con el Congreso de los Diputados porque hoy hay sesión en el Parlamento y podremos escuchar a algunos de los protagonistas de la actualidad en España. Pero ciencia en la cafetera, nuestro compromiso con el cambio, con la evolución, con la investigación, con la racionalidad. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, pues en efecto, ciencia con Ainhoa Goñi, con nuestra divulgadora científica de cabecera. Te quiero preguntar primero, Ainhoa, porque estábamos haciendo una observación de la prensa internacional. Uh-huh. Aquí no ha tenido mucho recorrido, pero ha habido una explosión muy importante en un laboratorio de máxima seguridad en Rusia. Y hay una cierta inquietud, ¿no?, por las consecuencias de esto. Nos ha preocupado. Sí, ha sido especialmente temas casi de política internacional, porque básicamente es el segundo susto que da Rusia, como sabéis, en las últimas semanas. En este caso es un laboratorio de máxima seguridad de investigación. Y es de máxima seguridad porque básicamente lo que contiene son sustancias peligrosas. Es un laboratorio que está en Kosovo, en la zona de Siberia. Se llama Vector, yo lo llamo Vector como vector de enfermedades. Me hago, en fin, como una pequeña broma, pero es verdad que el tema es serio. El susto ha sido, vamos a dejar que se ha quedado ahí, pero es cierto que hay mucha gente que desconfía, puesto que... Y hemos visto que ha saltado la alarma, sí, entre otras cosas porque es uno de los 2 sitios del mundo que guarda el virus de la viruela. Exacto, el otro es el Centro para el Control de Enfermedades, como el control de enfermedades infecciosas, digamos, de Estados Unidos. Está en Atlanta. Sabemos además que allí fue donde se trató a los enfermos de ébola, etcétera, etcétera. Entonces es un laboratorio de máxima seguridad. También tienen ébola, tienen SARS, tienen las enfermedades que, bueno, la gripe aviar, enfermedades que han sido muy preocupantes, como sabéis, en los últimos años. Pero bueno, una de ellas es la viruela, que hemos hablado mucho porque es la única enfermedad que afecta al hombre que ha sido erradicada y además ha sido gracias a la vacuna. Eso sí, se guardan, hay cepas, hay un poco de problemática y dudas sobre si se deberían guardar o no, porque puede haber este tipo de accidentes, porque además los ha habido. Claro, porque no es el primer susto, ¿no? No, en este caso, bueno, con viruela de momento no ha habido ninguno, porque además recordamos que es una enfermedad con una mortalidad del 30%, es muy elevado, o incluso, así que por eso en este caso, igual que en otros muchos, lo fundamental además es la vacunación. Pero es verdad que con el ébola ha habido varios sustos y la verdad es que en los 2 centros de referencia, en los 2 sitios de referencia donde guardan estas muestras, tanto en Atlanta como aquí en Siberia, hubo accidentes graves con el ébola en este caso e incluso con antrax. Fíjate, en 2014 de hecho falleció uno de los técnicos del laboratorio ruso, y hubo también bastantes accidentes o fallos de seguridad que lo reconoció el llamado como CDC americano, ¿no?, el de control de enfermedades, y reconoció errores en gestión de virus tan graves como el ébola, el antrax o la gripe aviar. Básicamente llegó a mandar unas muestras con restos de gripe aviar a otro centro, y localizaron en distintos laboratorios que no eran de máxima seguridad restos de antrax, por ejemplo. Entonces, la verdad es que en el uso de estos laboratorios hay que tener un cuidado máximo, hay unos protocolos muy determinados y sobre todo preocupa el tema de seguridad además biológica. ¿Qué es lo que pasaría si
alguien se puede hacer con uno de estos virus, aunque también te digo una cosa, también se pueden sintetizar en laboratorio, que es una de las grandes preocupaciones por esta guerra biológica de la que se avisó hace unos años, ¿no? Claro. La parte de sintetizar en el laboratorio, que te has quedado sorprendido. No, te iba a preguntar si estamos realmente preparados para una guerra biológica, ¿no? Yo creo que ese es da la impresión de que no. No lo estamos. A ver, evidentemente se van aprendiendo cosas, evolucionamos y conforme ha habido epidemias, se aprende cómo reacciona ante este tipo de cosas, pero realmente no lo estamos. Y de hecho yo creo que el brote, los distintos brotes que se ha dado con el ébola nos hizo ver que no estamos preparados. Incluso en África fue muy difícil y sigue siendo muy difícil controlar o poner coto a esa enfermedad, pero imaginad que cuando tanto fue en Estados Unidos como en el caso en España, que sabes que hubo además una infectada, una enfermera, no había protocolos previos. Se dice que se ha aprendido mucho, pero es verdad que en estos momentos, por ejemplo, España no tiene un laboratorio de estas características, digamos el de máxima seguridad, que se llama P4, ¿no? Que hay 25 en todo el mundo, 10 de ellos están en Estados Unidos y en España no hay ninguno. En Europa hay unos cuantos, pero ya te digo que en España no hay ninguno. Y bueno, para tratar este tipo de virus, etcétera, se necesita este tipo de seguridad. Y solo digo una cosa, si hubiese un problema con la viruela y ya se apuntaba que la gente que murió hace muchísimos años cuando el virus estaba todavía en circulación, sabes que muchos están congelados, si esos, se podría recuperar, además de que se ha sintetizado en laboratorio el virus, realmente se puede, no es muy difícil, decían los investigadores, y se podría reactivar. La Organización Mundial de la Salud tiene 30 millones de vacunas. Las cifras no dan. Entonces, no hay para todos. No hay para todos, amigos, no hay barcas para todos en el Titanic. Bueno, pero en todo caso, de momento solo es un síntoma de alerta de lo delicado que es el tipo de almacenamiento de este. Y ahora vamos a seguir hablando contigo porque te quiero preguntar también sobre la declaración que ha hecho el Congreso de los Diputados. Una buena noticia en un día gris. Y te lo voy a preguntar ahora, pero ya sabéis que por las mañanas conectamos con Carne Cruda. Carne cruda en este gobierno de coalición de la radio, como lo bautizó el propio Javier Gallego. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días. Otra vez en el Día de la Marmota, no el nuestro, sino el de ellos. ¿Te das cuenta? ¿Qué te parece la fotografía del día? Yo, cuando hablamos ayer, todavía tenía alguna expectativa, aunque fuera un poco ingenua, ¿no? Naif, de que conseguirían reconducir la situación, pero parece que lo que parecía que iba a ser ha sido finalmente. Fíjate que yo, como tú, me agarraba a esa última esperanza de que tuviera alguien la responsabilidad o la mayor altura de miras que el resto y ofreciese una salida viable, porque algunos han ofrecido unas salidas inviables, como es el caso de Rivera. Y pensaba que no volverían a cometer el mismo error que se cometió en la primera investidura. Pero al final no ha sido así. Yo creo que la responsabilidad máxima, la culpa absoluta de quien tenía que conseguirlo, que es el encargado de formar gobierno, es de Pedro Sánchez. Eso me parece evidente. Pero yo he comentado, y lo quiero decir también en estos micrófonos, que creo que todos también deben aceptar una parte de responsabilidad, aunque sea más pequeña, en no haber encontrado una solución, en no haberle forzado a una solución. Es evidente que Pedro Sánchez ha llegado un momento en el que veía más beneficios particulares en ir a unas elecciones y juega y los antepone a nuestros intereses generales, pero también creo que los otros se han equivocado en algún momento en su postura en la negociación o han forzado más la máquina de lo que podían. En algún caso yo creo que Podemos pudo haber aceptado aquel gobierno de la primera investidura y pensó que en esta segunda intentona todavía tendría el gobierno de coalición, pero ya proponía, ya sé que no es la opción buena, pero a lo mejor ofrecer un pacto progresista y convertirse en oposición y controlar al gobierno desde fuera con ese pacto, pues no es lo que Podemos quería, no es lo que a lo mejor Podemos merecería,
pero sí sería una altura de Estado que creo que el país sí necesita. Bueno, creo que llegados a estas alturas dudo incluso que Pedro Sánchez hubiera aceptado eso y hubiera dinamitado directamente los puentes, porque llegados, yo creo que el cálculo electoralista es evidente, o sea, las encuestas les dan una posición de ventaja. Tienes toda la razón, que lo he pensado, pero si le ofreces esa carta, no es tan fácil renunciar a ella, por lo menos públicamente no es tan fácil. Pero un par de insultos colocados en dos conexiones televisivas y dinamitas todos los puentes, a no ser que los otros sean muy... Pero fíjate, hay dos elementos por los que te quiero preguntar, porque además en uno coincido con Antón Losada, que ha puesto un tuit diciendo... y nos reíamos de Mariano Rajoy. Este interés por la situación de parálisis, por la situación esta de irresponsabilidad, porque tenemos retos, la sentencia del 1 de octubre, el Brexit, tenemos retos importantísimos. Es mejor meter la cabeza como una avestruz debajo de la arena. Me sorprende que esto se imponga como doctrina política. Y en segundo lugar, me provoca verdadera vergüenza escuchar a Pedro Sánchez culpar a los ciudadanos, es decir, a ver si ahora votan mejor. Como si la culpa de esto, entiendo, como dices tú, que puede estar repartido en los interlocutores que se tienen que sentar a negociar como mucho. Pero, claro, ya de ahí a que el resto, ahora, no, es que ahora te tenemos que votar porque entonces sí nos culpan, hombre. No, a mí, vamos a ver, lo de Pedro Sánchez me parece bochornoso. Y como él le dijo a Mariano Rajoy, cuando Mariano Rajoy fracasó en una investidura, la responsabilidad máxima, incluso exclusiva, podríamos decir que es suya, porque suyo era el encargo. Esto es evidente. Y resulta bochornoso que les diga a los ciudadanos... hablen ustedes más claro, ¿qué quieren? ¿Que le hagamos un croquis? O sea, a una investidura uno se presenta ya aprendido. Los croquis en el colegio ya las tiene usted que traer aprendidos. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, que es hablar muy claro, cada uno con nuestro voto. El mandato era evidente, forme usted un gobierno progresista. Eso se lo dijeron hasta sus militantes en Ferraz. Pero él sigue empeñado en mirar a la derecha. De hecho, la reacción que tuvo inmediata a la proposición de Rivera, la llamada incluso a reunirse con él, cuando no ha llamado ni a Pablo Iglesias, que ha tenido que ser al revés. Cuando a Pablo Iglesias no lo recibe desde hace muchísimo tiempo, es evidente ese giro que está teniendo Pedro Sánchez desde que alcanzó el poder hacia el poder. O sea, Pedro Sánchez quiere volver a reeditar aquel pacto de Ciudadanos de hace tiempo, insiste en mirar a Rivera, y bueno, no te digo yo que ese tándem no se pueda reeditar en próximas fechas, el 10 de noviembre. Lo va a seguir intentando. Es alucinante porque él recuperó la Secretaría General de su partido precisamente por ir hacia la izquierda, no por ir hacia la derecha. Y es evidente además que Rivera le ha estado negando hasta el saludo, aparte de llamándole banda. En fin. Pero vamos hacia el bipartidismo. Yo creo que el problema de estas elecciones, Fernando, es que al final el sistema es el que va a salir reforzado con esto, el orden que ya conocemos, el orden que se ha querido cuestionar y modificar y cambiar y mejorar en el 15M, y ese se va a consolidar en unas nuevas elecciones muy probablemente. Ojalá me equivoque, ojalá este movimiento de Pedro Sánchez, que él tan ufano cree que le va a dar rédito, ojalá le salga el tiro por la culata y la gente le castigue por no haber conseguido una investidura, ¿no? Pero creo que me equivoco porque al final el aparato hegemónico de comunicación va a favor de los grandes partidos, no de los pequeños. Sí, hoy viendo las portadas de los periódicos, porque, bueno, en su línea editorial habitual, pues señalan a unos u otros, pero el discurso es el de la restauración, que lo definiste ayer muy bien con esa palabra, ¿no? Claro. Hay una cierta restauración en ese modelo político. Totalmente. Que asustó tanto a los grandes poderes, la posible ruptura de... Bueno, es más fácil tener controlados dos grandes partidos que la irrupción de pequeños satélites que van apareciendo y que que cuentan con respaldo social. Y ahora es muy fácil echarles la culpa a los pequeños, ¿no? Fíjese cómo han bloqueado. De hecho, la nueva política, he escuchado algún editorial esta mañana política. Culpar a la nueva política. Digo, bueno, sí, en todo caso la anomalía es la nueva política. Bueno, ayer había artículos, yo he leído, donde las culpas fundamentales eran de Rivera e Iglesias. Digo, perdón, pero la culpa fundamental es de que tiene la misión de llevar el barco a puerto y no lo ha conseguido. Los otros tendrán, como digo, alguna responsabilidad, pero mucho menos al lado de este. Pero no, ya empezaban a cargar las culpas con que uno ha bloqueado no sé cuántos gobiernos del PSOE, Iglesias, y el otro de repente Vila, que es verdad que apareció, como he dicho yo en el artículo que publicó hoy, de entre los muertos, para ofrecer una especie de oferta de trilero, ¿no? Porque evidentemente
Rivera lo único que quería hacer era un movimiento electoralista para que no se piense que él no ha intentado salvar España una vez más. Pero, en fin, si sus responsabilidades, que también tienen alguna, porque, insisto, al final el fracaso es el fracaso de todo el sistema parlamentario, pues son mucho menores al lado de este señor que tenía máximo número de votos, tenía máxima responsabilidad de conseguir formar un gobierno con ellos y no lo ha conseguido. Oye, ¿con qué vais hoy? Diego, porque pues con otra cosa. Yo aparte, con otra cosa porque tenemos programas mensuales literarios y hoy nos toca, vuelven nuestras compañeras de Tomo y Lomo y vamos a hacer este año como novedad monográficos en torno a autores. Y acaba de publicarse un excelente, exquisito volumen en Astiberri que se llama La Divina Comedia de Oscar Wilde y es sobre los últimos años de vida de Oscar Wilde. Y hablamos con su autor, Javier de Isusi. Por cierto, os lo recomiendo de verdad leer este cómic. Es una novela gráfica maravillosa, larguísima, donde a través de los últimos años de Wilde se habla mucho también de sus años anteriores de éxito. Habla de los años después de la cárcel. Después de Oscar Wilde, como sabéis, que estuvo en la cárcel acusado por su homosexualidad, acusado de actos perversos, etcétera, ¿no? Y bueno, es una novela gráfica espectacular. Qué bonito, y gracias a esto, qué buena recomendación. Pues, sí, señor. Yo creo que a vuestros oyentes, que como sabéis también son muchos los nuestros, les va a encantar. Así que de eso vamos a hablar. Hablaré del trilero Rivera, ahora en cuanto entre en el micrófono, pero vamos sobre todo hoy con Oscar Wilde, que era un programa que estaba previsto. Bueno, pues antes muy bien. De que nos llevaran a elecciones. Fantástico para oxigenar un poquito el escenario, que nos viene muy bien también distanciarnos un poquito y respirar en toda esta convulsión política. Javier Gallego, gracias, de corazón. Nada, a ti, compañero. Cuídate, un abrazo muy fuerte. Carne cruda. Bueno, pues ahora a continuación carne cruda. Mientras tanto, es verdad, hay dos agendas. La agenda Setting, que está muy marcada hoy por este tema, y luego está la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda Setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Sí, porque os agradecemos mucho la ayuda que prestáis al espacio de conversación que es la cafetera, retuiteando el hashtag, participando de la conversación públicamente y retuiteando la dirección y dándosela a conocer a vuestros conocidos, a vuestros amigos, a vuestros familiares, instalándoles el app, en fin, difundiendo el valor de la palabra. En todo caso, es la agenda de la cafetera, esa agenda paralela con noticias que vosotros consideráis que tienen que tener su sitio en el debate público, María. Sí, porque mientras nos encontramos en toda esta situación de relatos políticos y de declaraciones, la vida sigue, y de hecho nos enviabais esa información a lo largo del día de ayer de que un hombre mataba a su pareja en presencia de sus hijas en Madrid. Nos encontramos ante el que podría ser otro caso de violencia machista. Un hombre fue detenido en la tarde de este martes después de matar supuestamente a su mujer en un domicilio de Ciudad Lineal en Madrid.
Explican varias informaciones que la agresión tuvo lugar, como decía, en presencia de sus hijas de 10 y de 8 años, que tuvieron que ser atendidas, de hecho, por psicólogos del SUMA, y una de ellas alertó a los servicios de emergencia de lo sucedido. Luego también nos enviabais la información de algo que ocurría también a lo largo de este martes, y es que Madrid se despedía, varias personas se despedían en Madrid de Ascensión Mendieta, en el cementerio civil de la Almudena, como decimos en Madrid. Se congregaron varias personas para despedirse de ella. Algunos de ellos ya habían estado junto a Ascensión en el entierro de su padre Timoteo Mendieta el 2 de julio de 2017, como recordaréis y como comentamos aquí en el programa. Y de hecho en el diario.es recogen una declaración de Ana Mesuti, su abogada, que dijo: siento mucha tristeza porque yo la veía, no con tanta frecuencia como habría querido, pero le veía frecuentemente, había mucha amistad, mucho afecto, y de hecho, como recordaréis, en la declaración que pusimos esta semana, la propia Ascensión Mendieta hablaba del esfuerzo que había hecho su abogada, Ana Mesuti, y de cómo había ayudado también a exhumar el cuerpo de Timoteo Mendieta y ayudarle precisamente a eso, a que tuviese una sepultura digna. Y también sobre los últimos rescates, Caminando Fronteras, esa ONG en la que trabaja, en la que participa Elena Maleno, nos encontramos con 2 rescates, uno del que ha sido noticia esta mañana, y es que era el rescate de 69 personas que pedían auxilio desde el mediodía del martes. De hecho, en ese momento lo informaba de ello a Elena Maleno, que decía: a pesar de haber facilitado la posición a los servicios de rescate, horas después siguen en el agua con graves dificultades que ponen en riesgo su derecho a la vida. Este era el tuit que ponía Elena Maleno en la tarde de ayer, y hoy hemos conocido que por fin se ha rescatado a esas 69 personas. No solo este rescate, porque también conocíamos a lo largo del día de ayer el rescate de otras 62 personas en el mar de Alborán, gracias a esa labor que hace Elena Maleno y también esa organización Caminando Fronteras, para alertar de esas personas que de otra manera pues quedarían ahogadas en el mar sin poder ser atendidas. Y para finalizar, y como ya decíamos, una buena noticia en un día gris, como decía Ainhoa, nos hemos ido a esa información de que el Congreso ha apoyado la declaración de emergencia climática en España. Lo contaba Juan López Duralde aquí en La Cafetera. La propuesta impulsada por Unidas Podemos fue defendida por él mismo, por el diputado de Equo, Juan López Duralde. Fue aprobada por 311 votos a favor, es decir, todos menos los 24 escaños de la extrema derecha, de Vox, que rechazó precisamente esa declaración. Después del éxito de la moción, desde Unidas Podemos consideran que el próximo paso debe ser la aprobación de la Ley de Cambio Climático, que decían tendría que haber estado en marcha desde hace tiempo. Entre las medidas que se deberán impulsar cuanto antes, Unidas Podemos considera prioritaria también la reducción de emisiones de dióxido de carbono en un 90% para 2040. Así que poco a poco vamos avanzando primero en declarar esa emergencia climática y luego en combatir ese cambio climático. Claro, porque está por aquí además Ainhoa Goñi, y en efecto, ayer declaración de emergencia climática, la solicitud es bastante unánime. Yo creo que ya llegados a este punto, Ainhoa, es una buena noticia, ¿no? Sí, llega un poquito en el límite, eso sí, bueno, con 311 votos a favor, en el Congreso está muy bien, pero es verdad que estamos en el límite y se ha planteado en el último minuto, y lo que preocupa es que, bueno, no debe quedarse ahí el tema, lo dicen además los movimientos por el clima, que bueno, que está muy bien que sea una declaración de intenciones, digamos, pero lo que hay que empezar a tomar es realmente medidas, y las medidas son muy claras. Hay que hacer un giro en temas de energía, de transporte, y evidentemente, como dicen, hay que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma radical. No hay otra forma. Es que es un cambio de planteamiento absoluto que golpea directamente contra el corazón del capitalismo, y este es el gran problema. Uh-huh. Por eso las medidas van a ser lentas, si es que se toman. Hay una gigantesca irresponsabilidad con lo que está ocurriendo en el medio ambiente y frente al cambio climático. La declaración de emergencia por lo menos sitúa el foco, sitúa al este, pero en efecto si no hay medidas que lo acompañen, pues no es más que una declaración de intenciones. Pero fíjate, casi me da la sensación... Y si no hay gobierno, peor. Y si no hay gobierno, peor. Totalmente. Sí, es verdad que se decía que, claro, encima es difícil tomar esas medidas si se toman. También es cierto que estamos llegando muy tarde, que eso de que se apruebe en el último minuto, además, desgraciadamente en un día como ayer, que ha pasado casi totalmente
desapercibido. Bueno, yo también recuerdo que en breve, del 20 al 27, con especial atención el 27 de este mes de septiembre, ya sabéis que es la huelga mundial por el clima, que 300 organizaciones se han apuntado ya para hacer eso, para hacer un llamamiento a la emergencia climática, apuntarse a todos esos líderes mundiales que ya nos están diciendo que estamos llegando tarde. Y que a lo mejor la última gran extinción hasta ahora fue la de los dinosaurios, y igual la siguiente somos nosotros, porque la Tierra estaba ahí antes que nosotros. Pero y la vida estando. lucha por abrirse camino, que sí, decían en Parque Jurásico. Jurassic Park, sí. Así que cuando nosotros desaparezcamos, a lo mejor este planeta tiene la capacidad de recuperarse ya sin nosotros. Pero lo que vamos desde luego es directos a la hecatombe. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la sintonía de la sobremesa de la cafetera para que, por aclimatar. ¿Sabes? Aclimatar. Hablando de cambio climático, vamos a aclimatar un poquito el rollo cafetero. No, tengo yo aquí algunas músicas. Mira, a ver, voy a bajar un poquito. Tengo yo aquí algunas músicas que aclimatan, o sea, que ponen como contexto. Esta es la sobremesa cafetera. Ahora saca las velitas. Velitas para dos. Calla. Digo que es la sobremesa cafetera porque es el momento en el que servimos un poquito más de café. Estoy preparando pan. Perfecto. Sabiendo que venía una ilustre visita. Oye, el de la semana pasada me gustó muchísimo. ¿Te gustó? Que los oyentes... Estoy mejorando la... Yo ya sabéis que siempre me meto con Fernando, es una pequeña pasión que además desarrollo desde hace muchísimos años, Gracias. Desde el día que le conocí. Gracias. Pero es verdad que tu pan me gustó mucho. Calla, tonta, él tenía, las manos van a la masa. Bueno, mientras que sea la masa. Pero no, estoy mejorando la receta siguiendo los consejos de Juan Carlos Mestre. Hemos conseguido más aire. Más aire. Pero no te creas que con mucha habilidad. O sea, ayer hice un poquito de masa madre, que es separar un trocito del pan cuando está fermentado. Lo que pasa es que he visto que el proceso es muy sofisticado y yo estoy empezando por la prehistoria. O sea, yo llegaré, dentro de 2000 años haré un pan sofisticado y que parezca un bollo. Yo soy un amante de la ciencia, me gusta la evolución, me gustan los procesos y experimentar. Y en la experimentación a veces no te da resultado adecuado, pero aprendes algo y pruebas para el siguiente, ya lo sabes. A mí me gustó mucho, de todas maneras, el primero. Era denso, una textura súper suave, es verdad que era muy rico. Así soy yo. Denso y suave. Eres denso y suave. Y calentito, estaba calentito. Y calentito, sí, de pies fríos. Oye, me está pasando una cosa ahora que es invierno. Bueno, no voy a contar. Hablando de pan, sí, por favor, cuéntalo. Un momento adecuado, yo necesito que me cuentes algo divertido. Algo divertido. No, que yo no sé... Oye, siempre. Hoy siempre soy divertido. Hoy siempre le pasa. Pero hoy especialmente, ¿no? Que siempre... No, que luego dice que me meto con él y entonces tengo que... Mira, cada yo ya he soltado lo dulce que podía hacer hablando de tu pan. ¿Ves? Pero además, oye, que he llegado aquí a casa, que venía de casa de María Galería, llega aquí a las 6:20 de la mañana y me he puesto a meter los ingredientes, y que solamente hay que elegirlos en la panificadora, que tampoco es que estuviera haciendo un proceso muy tal, pero ya me ha llevado sus 15 minutillos, ¿eh? No estabas haciendo análisis de muestras de ébola, ¿no? No, pero bueno, el que tiene su proceso, y todo porque venía una visita ilustre como tú, o sea que ¿sabes? Visita ilustre, digo, ¿quién viene? No, venías tú a vernos y... Claro, porque les amenazo y me han dado el tuit esta mañana vestida con un traje de seguridad estilo P4, ya sabéis, máxima seguridad, y ha dicho, yo le voy a sobornar con pan. Bueno, vas a tener que ir a elecciones, ¿qué dices? Pues voy a tener que ir a elecciones, sí, ¿Estáis preparadas? Sí. ¿Estáis preparadas, Pai, María? Podemos presentarnos como partido, ¿no? Sí, el partido de la cafetera. El partido de la sobremesa. El partido de la sobremesa cafetera. Ofrecemos croissants, además. No empecéis con bromas que todo esto. Claro. Yo creo que si nos ofrecemos con un planazo de velas, panecito, un café... Oye, yo tengo a María todo el día con velas. Ni Dios, ni amo, ni rey... Nos dice que no. Viva la República bajo el rey. ¿Cómo era? Ni Dios, ni amo, ni rey, un pan en cada casa. Vale, pero hay que mejorar. Un café cada mañana y un pan en cada casa. ¿Vale? Esta es nuestra propuesta electoral. Eso es el programa, ¿no? Este es nuestro programa político. Hombre, y en unas semanas además mejoramos la receta. Y masa madre. Mira, Juan Carlos Mestre me puso ayer un mensaje, me preguntó qué tal. Mira, acabo de tener un gatillazo radiofónico. ¿Has visto el micrófono lo que ha hecho? Sí. Se ha venido abajo. Se ha venido abajo. Se ha venido abajo. Entonces, oye, te pasa siempre que vengo, ¿no? Es un mal momento para un chico este. Tienes que poner cara de situación, sí. De esto de, te juro que es la primera vez. ¿Puede haber una frase más manida? Y te dices, mira, sinceramente, si tenemos tiempo. Sí, hay cosas que no se recuperan con el tiempo, ¿verdad? Pero eso abrimos algún capítulo si quieres. Sí, otro día. Se suponía que la sobremesa era optimismo, ¿no?
Optimista, es verdad. Bueno, tampoco, esto es la naturaleza Esto humana. es la vida Hay humana, que conocerse. Oye, estamos a punto de abrir otro partido. Que algo me dice que El gatillazo. vendría la... El gatillazo. Repercusión. El gatillazo Sí. cafetero. No hay cosa más masculina que el gatillazo y más silenciada. Cierto, O sea, es cierto. una cosa de la que no se habla. Es como, oye, ayer Es me que es contaron muy una cosa evidente, es muy- que vais a muy alucinar. visual. Y además, sí, pero quiero decir, Es tiene que muy ver. visual, evidentemente un gatillazo es visual. Sí, pero es que la presión de la hombría, la presión por la hombría, esta cosa así como antropológica y machirula. Abajo la hombría. Abajo No, pero- Claro, abajo la hombría. Ese es, mira, queridos Hablando de amigos gatillazos, ¿no? masculinos cafeteros, ante un gatillazo, la mejor frase es abajo la hombría. Debo decir Arriba el una amor. cosa, es verdad que igual que muchas veces metemos caña a las mujeres con un montón de cosas de cómo nos han educado a las mujeres respecto al sexo, también debo decir que eso es uno de los grandes fallos en la educación masculina. Absoluta. Y además en el marketing masculino, eso de que la hombría está solamente en eso y en ese momento puntual, porque el estrés provoca muchísimos problemas. Y evidentemente Vamos, el no hay cosa gatillazo más- es el primero. Y el no hay cosa quitarle la más, importancia, sí. o sea, es lo mejor que puede ocurrir, sobre todo porque es verdad que a todo el mundo le ha pasado. Sí, a todo el mundo le ha pasado. Sí, te puede volver a ocurrir. No te va a ocurrir toda la vida. O sea, se llama estrés, se llama nervios y a lo mejor se llama amor, que a veces cuando estás delante de una chica que te encanta, pues oye, te vienes abajo porque los Sí, nervios se apoderan de ti. generalmente, sí, suele ser bastante elogioso, de hecho, un gatillazo, paradójicamente, ¿no? Porque suele estar significando algo. Sí, la me presión molas y tal. muchísimo, Sí. eso es guay. Sí, claro, la es verdad, presión. es verdad. Pero bueno, ya hablaremos de esto en circunstancias, porque os voy a contar un secreto que me han contado, otro de los grandes secretos de la humanidad de los que no se habla. Secretos, cuenta. Resulta que el otro día una médico, no sé en qué contexto he obtenido esta información, pero lo importante no es eso y ahora No sé veréis en qué por qué. contexto. No sé quién me lo ha contado, cómo me lo ha contado y tal. Un pajarito. Resulta que el número de hombres que tienen pérdidas de orina es del 70% respecto al de mujeres. Es decir, ¿os imagináis un anuncio de televisión sobre pañales masculinos? ¿A qué no? No. Y sin embargo las mujeres... Sí, nos hemos acostumbrado a los anuncios de la menstruación vestidas de rojo y siendo felices. No, y a las de las compresas para pérdidas también. Para pérdidas de orina. Concha Velasco. Concha Velasco, y el cachondeo que eso ha hecho entre pues aquí el personal más pleistocénico, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, médicamente... resulta que la cifra es exactamente, no tengo el dato concreto, no recuerdo el dato concreto, pero las pérdidas de orina masculina son extraordinariamente habituales, corrientes, mucho más de lo que se dan entre las mujeres. Y sin embargo los hombres, colapsaríamos, porque todos somos víctimas de la propia cultura en la que vivimos, ante un anuncio que evidenciase una cosa que pone en cuestión la masculinidad, la edad, Claro, es que, curioso, y esto tiene que ver con la hombría que hablábamos, ¿no? Claro, es que en ese caso tendrían que poner a un macho, ¿no? En ese anuncio publicitario diciendo qué buenas son las pérdidas de orina, ¿no? Pero pongo a Bertino Osborne, creo que sería una gran aportación. Claro, tendría que ser algo así, ¿no? Es como dice Pai, es como, no podrían poner, oh, soy feliz, tengo pérdidas de orina, como hacen en los anuncios para mujeres. Entonces, como están destinados los anuncios para hombres a que sean más hombres, claro, no concuerda y todavía no han llegado a ese punto en el que podrían hacer un anuncio para hombres y que dijesen, ojo, qué guay es tener pérdidas de orina. ¿Es compatible tu pañal masculino con la moto? ¿Es compatible con Claro montar que a caballo? sí. Es compatible porque además te Claro que aísla sí. un poquito y te hace Si el fumas viaje correctamente más blandito. tabaco negro y gorro de vaquero. Sí, como decían luego, se podía añadir en el anuncio, sí, y esa persona años después tuvo cáncer. Claro. Pero es curioso que al final, ante problemas tanto sexuales como de este tipo de problemas a lo mejor que te hacen sentir más incómoda, más vergüenza, las mujeres tenemos facilidad para comentarlo entre nosotras. Ahora que Sí. dices esto de que el 70% de los hombres tienen pérdidas de orina, me pregunto cuántos de ellos, por esta educación, por esta presión de la hombría, lo comentan incluso entre ellos, ¿no? Que al final esto también es un problema médico, con lo cual se trata de buscar ayuda y de tratarlo como lo que es, no como un
un fallo de hombría o como una pérdida de masculinidad. Sin embargo, me pregunto cuántos de ellos lo sufren en silencio y lo hacen más gordo todavía por esta circunstancia de no atreverse a comentarlo. Sí, además, de todas maneras, también yo creo que en general es algo que está relacionado con cómo vemos el mundo y cómo nos enseñan el mundo, porque vas creciendo y tienes que ser más o menos maduro. No nos explican que cuando vas creciendo te salen arrugas, hay un montón de cosas que te van a empezar a fallar, y es verdad que hemos basado la educación como en tener el cuerpo perfecto, el llegar a un punto tal, y luego no nos enseñan ni a llevar las enfermedades, cae, ¿no? ni la pérdida de personas que quieres, ni la enfermedad, ni los momentos complicados. Nadie nos enseña a envejecer. Naturaleza. Quizás las mujeres, pero también ha sido clandestino, porque la manera en la que se enseñaba en los colegios la sexualidad, dice, es que yo no sé si es el tipo de sexualidad que quiero que me enseñen. Claro, dice, eso que me lo enseñan en la clase de biología, pero educación sexual, estas cosas no te las explica nadie. Por Totalmente. Eso, ahora que aludiendo al asunto de los gatillazos, me parece muy interesante. Hay un montón de tabúes colocados sobre la mesa de la vida que vas descubriendo con la vida, en cuanto viajas un poquito, en cuanto te relacionas un poquito, en cuando tienes más de una pareja, en cuando tienes más de 20 años, y vas descubriendo que la vida es compleja, que la vida va cambiando. Obviamente, los hombres no son iguales con 20 años que con 45 años, con 50 o con 55 años, porque la vida te cambia, y te cambia la perspectiva, y te cambia la naturaleza, y te cambia el cuerpo. Las mujeres sois mucho más maduras en ese sentido, mucho más adultas, habláis entre vosotros, y eso que ha tenido que ser clandestino. Así que en ese sentido, cuando tanto que reivindicamos aquí asignaturas pendientes, ¿quieres una asignatura pendiente contra el heteropatriarcado y contra el machirulismo social? Hablemos de las cosas de la vida, de las cosas de verdad, de las que se silencian, de las que se esconden, ¿no? Y de moralidad y todo eso. A mí me sorprende, me dijo un día Leo Bassi, además fue muy gracioso porque nos fuimos a Mallorca y nos invitó a su casa, y estuvimos ahí unos días en su casa en Mallorca, que tiene una casa preciosa en medio de unos naranjales. Y entonces llegamos a una playa y se pone en pelotas, se pone a bañarse y me dice, la vida es esto, la vida es disfrutar, la vida es el sexo, la vida es follar. Y dice, ¿cómo es posible? Fíjate, Leo Bassi debe tener 70 y largos años, no sé cuántos años. Y dice, ¿cómo es posible? Dice, si este es un problema que 2 obispos impotentes hayan hecho la norma moral y la hayan conseguido imponer a la sociedad y se lo hayan tragado los ciudadanos. ¿Cómo es posible que estemos aceptando la conducta moral que han impuesto 3 personas que precisamente lo que tenían era un profundo problema para hablar de la vida, ¿no? De la vida real? Sí, pero es verdad que hay veces que la gente elige como los estereotipos y además los opuestos, ¿no? Para explicar el mundo. Entonces, el hombre es el macho que tal, la mujer es la sumisa que está en casa, que tiene la regla y da luz y no sé qué, no sé cuántos, y el otro es el que defiende el fuerte y el que tal. Y al final enfrenta... O sea, ese señor Abascal montado sobre su caballo, ¿es que pensáis que no tendrá que ir a por pañales para sus pérdidas de orina? A lo mejor no va a él, a lo mejor le toca ir a otra persona, irá a alguien del servicio, no sé quién irá, pero tendrá que comprar, sí, o se pone una toalla doblada y vamos hacia el pasado. Pero así es la vida, queridas amigas, así es la vida. Y también te digo una cosa, si eso, claro, no está normalizado, tampoco hay productos específicos, porque claro, es verdad que serán los productos femeninos, porque son los que se venden. Bueno, ahora con internet y comprando a distancia, pues a lo mejor hay productos específicos. Para hombres. Será cuestión de encontrar, pero entiendo que serán muy similares, o sea que no será más que una especie de ropa interior. Y si no, pues un pañal, ¿no? O un pañal para adultos. Los hay, porque por ejemplo los hombres que también tienen que sufrir operaciones de próstata y eso, si tienen este problema, ya existe este tipo de productos. Sí que hay, existen. Sí, dicen, son exactamente lo mismo. Además, algunas de las marcas que los venden para las mujeres, los estoy viendo ahora mismo, 100% discreto, 100% igual que nada. Bueno, pues sí que hay. Lo que pasa es que son, te diría, casi más estéticos, porque son como más pequeñitos y más ergonómicos que los Pero tenemos que estar a la altura de unos supuestos cánones estéticos. Perdón, es como... eso sí, la imagen es un hombre con un pañuelo, con un bigote varonil, delante de un mapa en el que ha conquistado el mundo, y hay fragatas. Lo dejo ahí mirado, en serio. Y le falta un vaso de coñac. Le falta el vaso de coñac y el inglés, puro. En un club inglés así. Soy elegante, pero además... Controle su vida. Vean y aprendan, caballeros,
Qué fuerte, ¿no? Pero que tenga que poner vean y aprendan. Me hace mucha gracia. Ahora estaba circulando por WhatsApp, a cuenta de todo el ciclo electoral que comienza otra vez en nuestro país, un anuncio. Se ve un coche, un motor muy potente, deportivo, que devora la carretera, no camina, vuela, y además muy grande, muy aparatoso, de estos antiguos grandones, así. El anuncio es de los años 60 o 70. Y entonces era de un programa de Radio Televisión Española, de la época, cuando había solo 2 canales, y entonces dice: el hombre y su máquina. El hombre, el único ser humano que tropieza 2 veces contra la misma piedra, y se ve un coche pegándose un hostiazo por ir rápido contra una roca y queda hecho añicos. Y entonces dice: ¿qué pasaría si tuvieras una segunda oportunidad? Y entonces el programa de pronto se ponía cámara hacia atrás, se ponía marcha atrás, y entonces el coche se iba marcha atrás, ahí se soltaba de la piedra y decía: segunda oportunidad. El programa se llamaba Segunda Oportunidad, y entonces alguien ha añadido: vuelve a votar al PSOE si quieres. Y está circulando en estas horas por el WhatsApp. Lo gracioso es que solamente sea 2 veces, porque más de uno, ya te digo yo, que se choca 3, 4 y 35, pero bueno. Dice por aquí Carrington sobre lo que decías, dice: el problema es que la educación sexual no se enseña como educación en el placer propio y de la otra o las otras personas involucradas, sino desde el punto de vista sanitario biológico. Y, bueno, y yo diría prácticamente que ni eso. O sea, es que ni siquiera eso, ¿no? Porque dices, bueno, si al menos te lo diesen desde el punto de vista sanitario biológico, pero vamos, yo recuerdo que en ese tipo de charlas al final a nosotras a ellos les daban condones, ¿no? Preservativo, claro. Y a nosotras nos acababan dando compresas. ¿En serio? Sí. Qué fuerte. Dices, bueno, pues tampoco, o sea, para esto tampoco hacía falta tanto, ¿no? Y pues para eso yo creo que es fundamental que a las chicas también se les enseñe a poner un condón, precisamente. Sí, bueno, sí, sobre todo porque si no las consecuencias son nefastas, sobre todo para ellas, ¿no? Pero, y en eso yo creo que, al menos en mi caso, sí que han tenido un papel muy importante los hermanos mayores, ¿no? Que al final han sido las personas a las que les has ido consultando, o supongo que en el caso de que no hubieses tenido, si has tenido unos padres comprensivos y a los que también poder abrirte, seguramente te hayan ayudado, pero es muy fuerte que algo que es tan universal, que no entiende de lenguajes, que no entiende de nada, que es algo tan universal como es el sexo, que sea algo tan tabú todavía, ¿no? Y te digo una cosa, es que al final todo lo que se trata de una forma oscura acaba realmente siendo eso, que los deseos más primitivos y más normales se vean como algo turbio, ¿no? Cuando no lo son. Y es verdad que tenemos en la mente un montón de actividades, un montón de cosas relacionadas con el sexo que no las vemos, digamos, normales, porque no nos han enseñado ni siquiera lo más básico de eso. Y al final dices, mira, la libertad sexual libre y consensuada es fantástica, y nos han enseñado a que todo es eso, es fruto casi de bajas pasiones, ¿no? Como las novelas del 18. Y que además está basado todo en estereotipos que cambian con el tiempo. Sí. O sea, la sexualidad no se vive igual hoy que hace ni siquiera 15 o 20 años. Si es que lo ves, cualquier película para adultos, ni siquiera la estética es la misma. Es que ni siquiera los movimientos son iguales, es que ni siquiera las posturas son iguales. Y la manera que tenemos de aproximarnos al sexo, tanto hombres como mujeres, cambia muchísimo a lo largo del tiempo. Totalmente. Pero no hablamos abiertamente de estas cosas porque provocan vergüenza. Pues sí, mira, en todas las películas terminas de hacer el amor y te quedas en la cama mirando hacia el techo, todo muy bonito, con la sábana cubierta, cuando en circunstancias normales todo ha quedado pringoso, todo ha quedado manchado, alguien se tiene que levantar a por el papel de váter, y es así como funcionan las cosas. O alguien tiene que coger el preservativo y hacerle un nudo aparatoso delante de la persona que tienes delante. Es decir, cuando no es por A, es por B, y cuando no es por un asunto, es por el otro, y conviene además darse una ducha, antes y después. Esto es es verdad. Pero que es que de estas cosas nadie habla abiertamente. O sea, ¿por qué hay el territorio tabú? Espera, vamos a hacer una cosa. Territorio clandestino. Territorio tabú en la cafetera. Deberíamos hacer una sección de esta, ¿no? Sí. Colocando sobre la mesa la cuestión incómoda del día. Pérdidas de orina masculinas. Impotencia. Sí, ya hemos tratado unas totalmente. cuantas, ¿eh? Totalmente. Hoy hemos tocado Gatillazo, presión, pechos pequeños, pechos grandes. Bueno, la presión psicológica. Tamaño. Oye, y el gatillazo femenino, que también existe. Totalmente. Lo que pasa es que es eso, por eso hablaba de la parte estética del gatillazo masculino, porque es estético, es que pero se la del visibiliza. femenino, claro, pero la del femenino está ahí. Como yo decía, no, lo hablaba un día con María, al final dices,
pues eso, finges el orgasmo porque a lo mejor no eres capaz de darte cuenta, la otra persona no es capaz de darse cuenta y dice, sí que me doy cuenta, y dices, pues chico, pues no, porque no es visual, o sea, hay algunos síntomas que te pueden dar a entender qué tal, pero es verdad que no es tan evidente y sí, y claro que existe, es igual que existe en el hombre, existe en la mujer, lo que pasa es que en este caso por una vez tenemos algo más discreto, ¿no? El amor es muy bonito. Llegar a la vez, otro de los grandes mitos. Ya, ahora entonces todos está decís, sobrevalorado. bueno, tampoco es verdad, Sí. no, Está sobrevalorado. está sobrevalorado. Estas cosas son cosas que... Que está sobrevalorado. Sí. Hombre, es más cómodo, es más rápido. Es más cómodo. O sea, es así más los cómodo, dos se levantan pero a la vez, se meten Pero a la decís vez, que está sobrevalorado porque no ocurre muchas veces o porque no ocurre nunca. Porque a la gente le da más importancia a la que tiene, ¿no? Y porque hay mil formas. Yo es que defiendo que El hay mil amor formas. no tiene camino, el amor no tiene... Sí, se hace camino al Se hace andar. camino a la mar. se Iba a hace decir camino a otra la mar. cosa. Amante no hay se hace- camino, se hace camino a la mar. Claro, yo tengo unos amigos. Tengo un amigo lejanos, de un amigo. Un amigo de un amigo que Sí. le pillaron ahí en un camino haciendo el amor. Qué vergüenza. Caminante no hay camino. Les pillaron. Se hace camino al amor. Lo mejor es que no te pillen. Lo mejor es que no te pillen. Sí, hombre, toda interrupción pues de un acto que requiere de una cierta concentración, pues toda interrupción es... Luego las es cuentas mal no te recibida, salen, sí. Es mal recibida. Luego hay Y gente dices muy que- osada, ¿no? Yo veo que... tengo una amiga que me decía, oye, yo he hecho... Es que es muy fuerte, pero tengo un calentón súper fuerte y entonces agarré a mi chico y lo hicimos en el cuarto de contenedores. Digo, hombre, ya de ahí al ascensor, digo, tienes 1,5 metros. Digo, Sobre podrías todo haber- es por higiene, ¿no? Es casi es por higiene. Yo ya Pero pienso digo, en los guantes. Solo en la exposición, que hay un episodio de eso de Aquí no hay quien viva, también muy, muy divertido. Pero, en efecto, y es verdad también, la sexualidad, pues no, a ver, está sobrevalorado como epicentro del amor. La sexualidad, mira que lo dice alguien, que la sexualidad le encanta, le emociona y le parece un planazo siempre. Pero está sobrevalorado como epicentro del amor. O sea, hay muchas parejas también que renuncian a tener una vida sexual muy activa. Y no pasa nada. Porque no pasa Ay, a mí nada, lo de porque el hecho es que renunciar, no pero es pasa nada. Renunciar es perder algo. O sea, una cosa es que no quieras, pero Bueno, el o que renunciar... no puedas, o que las circunstancias te lo impidan, Bueno. o que tal. O sea, el amor se manifiesta... Yo creo que siempre hay formas. Se pueden encontrar formas. Hay gente con distintas situaciones físicas, es verdad. Y creo que siempre hay formas de transmitir y de hacer llegar el amor y la pasión. Decía una amiga mía, tienes 10 dedos, querida. Una amiga mía No me dice. encuentro en condiciones, tienes 10 dedos, querido. No puedes decir que no estás en condiciones. Estoy de acuerdo. Siempre hay formas, ¿no ves? Siempre hay que encontrar la forma de llegar. Es bonito el amor en todo caso. Por aquí hablaban de las cosas incómodas que no se comentan. Por ejemplo, decían por aquí que hablaban de esas sábanas sudadas que tienes que cambiar en el momento porque es insoportable en pleno mes de agosto El o verano, de julio. el verano es duro. Sí, el verano es muy duro. Sí. Sudar. Bueno, pues ya hemos hecho la mañana, ya hemos cambiado el país, hemos hablado de... Es curioso que haya surgido este tema el día que vamos a elecciones. Hombre, es claramente un gatillazo político, yo creo que estaba más... Ahí estaba podríamos haber puesto más la justo. cafetera gatillazo. No cabía, ¿no? Igual no cabía. ¿Gatillazo cuántos caracteres tiene? Gatillo. No tiene tanto. Gatillo. El gatillo de No, hombre, que PDR. parece una pistola. El gatillo de PDR. ¿O un gatillo? Más PDR. Un gatillo. Oye, a ver si me Miau. recordáis, ¿cuál fue el... porque me interesa, ¿cuál fue el Azul. el lema electoral 3. del Partido Socialista? ¿Con qué mensaje? Haz que pase. Haz que Haz que pase. pase. Querido. ¿Qué pase? Querido. Coma, Había querido. un tuit muy ¿Seguimos gracioso hablando del tema del corresponsal. sexo o del otro? No, del otro, pero... Vale. Digo, ¿Es haz que que dices por ahí? pase. Digo, mientras nos mira, yo digo, me iba a levantar e Bueno, irme. vuelvo a recordar que estamos en la sobremesa cafetera. Es este momento en el programa en el que... Este es un programa que tiene una doble vertiente. La Una vertiente- doble vida. La lectura de actualidad, el análisis de actualidad. No puedes decir, estoy desinformado. No, te contamos lo que cuentan los demás, hacemos un análisis que va un poquito más allá, porque no tenemos la presión que tienen el resto de medios, ni publicitaria, ni económica, pero... Tenemos una parte que acompaña, digamos, en el camino de la actualidad y una parte que acompaña en el camino de la vida. Los oyentes, hay numerosos oyentes en periplos médicos, en situaciones también de soledad, que nos dicen, es que el ratito este de la sobremesa, que es en el que ponemos un poquito más de café, servimos el verdadero pan del Obrador Berlín y entonces nos quedamos aquí disfrutando del ratito, de este ratito. ¿Qué pasa? Que decía por aquí Escolástica, decía, cuidado que hay gente a la que no le gusta demasiado el sexo. Que esa es otra. Una de las revelaciones que me ha mostrado Tinder, en como es un retrato de la sociedad representado en
todo tipo de personajes, de personas, de seres humanos, hay gente que pone directamente en una herramienta como Tinder, que tiene su gracia, abstenerse gente que busque sexo. Abstención. Y entonces dices, hombre, no sé entonces yo si Tinder es el lugar más adecuado, pero en efecto cada uno en la vida busca y anhela y necesita lo que quiere. Y la libertad consiste, efectivamente, y en este programa aceptamos salvo la imposición. Aceptamos todos los márgenes, salvo... Claro, pero mientras sea consensuado, claro, ¿por qué no? Tinder también puede servir para eso. Pero lo que es muy feo es que alguien... Claro, evidentemente, pero lo que es muy feo es que alguien diga, a mí no me gusta el sexo, no os va a gustar a nadie. Pues no. O a mí me gusta el sexo, os tiene que gustar a todos. Pues tampoco. O sea, aquí que la gente obre en conciencia y en libertad y que disfrute de la vida, que es lo importante. Y además es verdad que hay gente que se identifica como asexual, en fin, y no pasa nada, pero como decía Pilar... Yo pienso de todas formas que no existe la sexualidad, que existe la sexualidad, digamos... selectiva. Poco explorada. Me da igual que sea compartida, o sea, cada uno explora la sexualidad como quiera, pero... Bueno, igual hay gente antisistema del sexo. Total. Que dice, evidentemente la hay. Está sobrevalorado. O sea, hay de todo. Todo el mundo lo practica, pues yo no. Claro, pero entonces es una pose. Yo me pregunto si realmente hay gente que no siente deseo sexual. Que sí, por lo sí visto, que lo hay. Sí, hombre, que hay. Haberla Hombre, hay por razones médicas, además, físicas y tal. Y sí que hay. Sí que hay. Es verdad que es un tanto por ciento de la población muy pequeño por distintas cosas, ya sea por, bueno, pues ya te digo, por temas que solo sea por su físicos, emocionales. Biológica, ¿no? Sí, bueno... Sí, lo que sea poca por lo que sí que es un error, o sea, yo creo la sexualidad, por supuesto que existe biológica seguro también, seguro, sí. Y por lo tanto, pues la libertad para que cada uno haga lo que quiera con la vida. Igual. Pero lo que sí que conviene reflexionar es si aquellas personas que se consideran, pues a mí no me interesa mucho el sexo, no me... O no es prioritario. Y tal, sí que a lo mejor no estaría mal. Es recomendable hacer una reflexión de por qué me ocurre esto, si está relacionado con la manera moral en la que lo veo, con la educación que he recibido, porque lo que es muy injusto, por elección está muy bien, pero por herencia suele estar muy mal. O sea, a mí lo que me parece muy inquietante es que heredamos los traumas de otros. Y entonces heredamos, pues he recibido una educación muy cerrada. He heredado el trauma de la señora monja que me dio clases, o de mis señores padres que me educaron en una educación muy cercenada, o de mi señor primer novio que fue un auténtico gilipollas, o de mi primera novia. En fin, que la vida, que no recibamos las herencias de nadie, que, oye, cada uno en libre disposición, si decides, mira, pues a mí es que no me interesa, estoy a otras. Tengo mucho lío, no estoy ahora para andar sudando y andar trabajando. Yo es verdad que creo que uno de los primeros problemas que hemos tenido la mayoría es el tema de la educación, el verlo como algo ajeno, lo que hablamos, no algo biológico, cuando es lo más natural del mundo. Ahí lo vemos además por los temas de satisfacción de niños pequeñitos, ¿no? Como investigan sin darse cuenta de si es bueno o malo, si no, es algo biológico y punto, ¿no? Y ocurre. Y luego es verdad que sí, que vamos acumulando a veces a nuestras espaldas los traumas de personas que van pasando por nuestras vidas y que a lo mejor en vez de ayudarte a abrirte, te hacen todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez es verdad que vamos a mejor, porque como sabéis que soy una optimista redenta, creo que vamos a mejor y que bueno, poco a poco se va mejorando, y si no, oye, que hablen con nosotros, que les vamos contando experiencias. Bueno, pues es la vida, que está llena de matices y de perfiles y de momentos apasionantes, pero solo hay una vida. O sea, no hay una segunda oportunidad, no el anuncio del coche, o sea, si te pegas a esa velocidad contra la piedra ya no hay vuelta. No, yo soy de las segundas oportunidades y de las terceras, de que te puedes pegar un poquito y vas aprendiendo. Sí. Yo soy de aprender, pero es verdad que hay una vida, hay una vida. En vidas no hay más que una. Podría ser un buen resumen, hay ¿no? que ser feliz. Tanto del momento político como de lo que estamos hablando, de que el tiempo es oro. El tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Y que es mejor pegártela con una piedra pequeñita para que la carrocería no se estropee mucho. Absolutamente. Bueno, nos vamos, que gracias Ainhoa, Mary, Pai, muchísimas gracias por su asesoramiento en este consejo nuestro de ministros, ministras. Nosotros ya hemos formado gobierno. Cambio climático y sexo. Ya tenemos un partido y hemos formado gobierno. E ideas principales. En fin. Ya hemos presentado nuestro programa electoral. Bueno, cuidaos mucho. Mañana volvemos, mañana más. Almohadilla, La Cafetera, Fiasco, el hashtag en el programa, de verdad. Muchísimas gracias a todas de corazón. Mañana. Hasta mañana. Adiós. I belong.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Your mercy's new